Buenos días, vamos a esperar que sean las 8 en punto para empezar. Buenos días. ¿Están ahí, jóvenes? Todavía falta 5 minutos. Esperamos, ¿ya? ¿Qué? Todavía, profesor. No inicia la grabación. Buenos días. Vamos a esperar a las 8 en punto. Empezamos. ¿Sí me escuchan, no, chicos? ¿Y me escucha? Ya. Gracias. ¿Sí me escuchan? Ya. Buenos días, Juliana. A ver, quiero hacer algo. Muy bien, ¿alguna consulta de la primera parte que hicimos en clase? Psicología como ciencia. Habíamos hecho una primera parte. Si hay alguna consulta, me lo hacen en esos minutos que faltan todavía. Faltan 4 minutos para... Profesor, sí, escucho, señorita Mesones. podría decir los psicólogos, no, es que así como el de Sigmund Freud y otros que sí siempre son básicos y que debemos saber. ¿Ya? Ya, ¿nombres de? ¿Qué nombres quiere, señorita? No sé cómo llamarlos, los psicólogos o así como el nombre de Sigmund Freud, creo que hay más representantes importantes en la psicología. Ya, por escuela, ¿cierto? Ajá. Ya, los nombres de los representantes están también en su boletín y es algo que no es muy importante para el Centro PRE ni para el examen de admisión, porque no te piden siempre aprender los nombres, las fechas, pero sí lo podemos indicar en las escuelas del estructuralismo. Por ejemplo, habíamos visto en la clase Tishner y Wundt, Wilhelm Wundt, recuerden a Wilhelm Wundt, con la cual la psicología se convierte en ciencia. Por ejemplo, habíamos visto que el funcionalismo era William James, que era el otro representante, ¿no?, del funcionalismo, del conductismo a John Watson, por ejemplo, del psicoanálisis a Sigmund Freud, por ejemplo, de la Gestalt, ahí tenemos a 3 autores, Whittaker, Mercolet y Kotka. ¿Ya? Eso es en las escuelas psicológicas, sobre todo en las escuelas psicológicas, y en la reflexología tenemos a Pavlov, sobre todo, ¿no? Ahora, respecto a lo que son los enfoques, ahí no hay un representante específico. O sea, la diferencia entre las escuelas, me parece que en las escuelas sí hay un representante específico, bien marcado, pero en los enfoques no, son varios los representantes. Vean ustedes su boletín, ahí tenemos el enfoque psicodinámico, que psicoanálisis se convierte en enfoque psicodinámico. Entonces ahí tenemos a Karin Horney, a Alfred Adler, a Lacan, a Eric Fromm, o sea, son varios. Igual que en el conductismo, que se convierte en enfoque, tenemos a varios representantes, no solamente a Skinner, a Eysenck, hay otros representantes. En el humanismo también tenemos a varios representantes, Viktor Frankl, Carl Rogers, Abraham Maslow, por ejemplo. Y en el cognitivismo, hay muchos, pues ahí está Piaget, Bandura, Miller, etc. Por eso que nosotros lo que nos interesa, como somos preuniversitarios, es sobre todo conocer las características principales de cada teoría psicológica. Nada más, eso es lo que nos interesa. Ya después, si quieren profundizar más, si van a la carrera de psicología, por ejemplo, ya pues ahí sí, ¿no? Ahí sí tenemos que tener autor tal. ¿Qué plantea el autor tal? Porque en el humanismo, por ejemplo, ahí está Carl Rogers y Abraham Maslow, dentro del humanismo. Pero cada uno de ellos tiene sus opiniones que se conocen como humanistas, pero que cada uno tiene sus particularidades. Entonces ya es una cuestión ya más específica, es mucho más específica. ¿Alguna otra pregunta de la clase anterior? Creo que fue ayer la clase anterior, ¿cierto? Según mi horario. Falta un minuto. ¿Sí? Entonces continuamos. Falta un minuto. Sí, pues 134. Sí, con ustedes estuve Profesor, ayer. ¿es de que Sí. puede dar una página o pues unas separatas como para practicar acerca del tema? Ya, el boletín del Centro PRE que ustedes tienen de forma virtual, sería bueno que ustedes lo impriman. O si no, cuando tengan tiempo, he visto que, por ejemplo, los chicos de ciclo ordinario tampoco le han dado su boletín. Los presenciales no le han dado su boletín. Ellos lo han dado también de forma virtual. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo imprimen y lo empastan, lo anillan. Pero para no hacerse ese trabajo, ellos tienen la suerte, entre comillas, de que lo pueden comprar. Es que lo están vendiendo los señores que venden libros en la puerta de la presa San Marcos, lo venden. Pero ese es el material del ciclo ordinario.
El material de ciclo especial de verano, como es especial y es virtual, no he visto el material que me están vendiendo. Es similar, el de ordinario sí es similar, sino que está dividido en dos. Como ustedes saben, nuestro tema es, primera semana es la psicología como ciencia y bases biológicas. Entonces, el ciclo ordinario lo ve una semana, una hora, psicología como ciencia, y en la siguiente semana, una hora, bases biológicas. Entonces, lo que tendría que hacer, comprar las 2 semanas que harían para ustedes uno, porque estamos en un siglo más acelerado. Pero lo ideal sería mejor que lo impriman, ¿no? Si es que tienen impresión, o si no, porque irse hasta el centro pre para comprarles más trabajos. Listo, ya estamos todos, son las 8 en punto, empezamos, queridos jóvenes, futuro de mi querido país, Perú. La clase, seguimos con la clase número 1. Déjenme un ratito dejar de poner mi fondo. Mejor, quería, antes de sacar el fondo, chicos. Antes de sacar el fondo, hacer mi print de pantalla, ¿ya? Déjenme un ratito. Hacer mi print de pantalla y empezamos rápidamente. El tema del día de hoy, segundo tema de la primera semana, es base biológica del comportamiento. Y como es base biológica del comportamiento, es necesario que hagamos lo siguiente. Pongan su micro en silencio. Escucho ahí un micro ahí. No sé quién será. A ver, un micro que está en silencio, por favor. Déjenme hacer mi print de pantalla. Ahí vamos. Ya está. Entonces, hoy día seguimos con el segundo tema, que es bases biológicas del comportamiento de la semana número 1. Ojo, le estamos diciendo que este es un ciclo acelerado. Por eso que ustedes, para no estresarse, traten de estudiarlo de una forma tranquila, relajada. Están ustedes, la mayoría han acabado la secundaria recién el año pasado, y es por eso de que sería bueno de que eh, vayan poco a poco. No se desesperen, jóvenes, vayan poco a poco, ¿ya? De repente no vas a aprender todo al 100%, como se dice, pero trata de aprender lo más posible. Eso es lo que queremos, ¿ya? Muy bien, yo voy a hacer una estrategia. No sé si se ve mi pizarra. Voy a ponerlo más cerca, porque tengo que hacer varios esquemas. Ustedes me dicen si está bien claro mi pizarra ahí, o no lo ven. Díganme, ¿sí lo ven? ¿Está claro? Sí se ve. Bien claro, ya, muy bien. Vamos a estudiar base biológica del comportamiento, pero para estudiar base biológica del comportamiento tenemos que estudiar a la unidad básica del sistema nervioso, que es la neurona, ¿ya? Entonces yo voy a hacer un dibujo de una neurona para explicar más o menos y hacer más rápido la clase, porque es una clase muy amplia. La neurona es una célula, que lo voy a escribir acá, estoy dibujando, que tiene varias formas. Yo estoy dibujando solamente la forma más conocida de la neurona. No necesita saberse sus partes, solamente su funcionamiento. Ya eso está en el boletín, las partes, ¿no? Las dendritas, el soma, el axón, las terminaciones del axón. Esta neurona en el sistema nervioso hay aproximadamente 100.000 millones. Vamos a poner acá, 100.000 millones. Creo que es así. 100.000 millones de neuronas. Entonces, la neurona es la unidad básica del sistema nervioso que va a permitir la comunicación interneuronal. O sea, se comunica con otras neuronas a través de la sinapsis. Eso que quede claro. Entonces, acabo de dibujar otra neurona. ¿Cómo se va comunicando la neurona? ¿Ya? Ustedes más o menos tengan una idea de la comunicación interneuronal. Entonces, ustedes imaginan 100.000 millones de neuronas. Yo estoy dibujando 3 neuronas a lo mucho. Entonces, acá vemos otra neurona y se van formando las famosas redes neuronales. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy hablando, estoy caminando, estoy bailando, estoy pensando, estoy de repente cantando, etcétera, es porque tengo comunicación neuronal. En este momento, si yo estoy hablando, se están activando las neuronas que tienen que ver con el lenguaje, pero ahora vamos a estudiar. Entonces,
Esto es importante para que ustedes lo entiendan. Si yo, por ejemplo, en este momento me hinco el dedo, supongamos, déjame pararlo esto. Supongamos que me hinco el dedo. Mira, me hinqué el dedo. Me hinqué el dedo. Entonces, esta neurona, que es una neurona sensitiva, va a reseccionar el impulso nervioso que entra por la dendrita. Soma, pasa por el axón, llega a la terminación del axón y va a liberar los neurotransmisores en el espacio sináptico. Acá libera los neurotransmisores en el espacio sináptico. ¿Para qué lo libera? Porque como es una comunicación neuroquímica, esta neurona lo va a reseccionar y va a pasar el impulso nervioso a esta neurona. Entonces, es una neurona que va a cumplir un papel que ahora lo vamos a señalar. Y nuevamente llega a la terminación del axón y se liberan los neurotransmisores de esta segunda neurona para que la otra neurona pueda reseccionarlos y también seguir la secuencia de la sinapsis. La secuencia. Entonces, si yo me hinco el dedo, esta neurona resecciona esta información porque es una neurona aferente. Aferente. ¿Qué es eso, profesor? Es una neurona sensitiva que capta estímulos sensitivos, dolor, por ejemplo. Sensitivo. Y esta neurona no es una neurona sensitiva, es una neurona integradora o asociativa, lo dicen algunas. Asociativa. O integradora. Vamos a ponerle acá los nombres. ¿Qué va a hacer? Esta neurona integradora o asociativa va a permitir que esta neurona que es sensitiva, que resecciona estímulos de dolor, porque me he hincado el dedo, se comunique con otra neurona, que es la neurona eferente. Eferente. Que es una neurona motora. Motora. ¿Por qué? Porque esta neurona sensitiva no tiene comunicación ¿con qué? Con la comunicación que tiene la neurona motora con los músculos para hacer el movimiento. Este es el músculo. 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 Ahí está. Entonces, si yo me hinco, por ejemplo, el dedo, es rapidísimo, bueno, hay sinapsis rápidamente entre una neurona sensitiva con una neurona de integración que me va a comunicar a una neurona motora para que yo retire la mano rápidamente. Porque la neurona motora está comunicado con el músculo, pero es rapidísimo, pues. Entonces, estoy haciendo el ejemplo de un acto reflejo prácticamente, que involucra 3 o más neuronas. Pero ustedes imagínense cuando hago situaciones mucho más complejas, como pensar, como bailar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos millones y millones y millones de neuronas intervienen en cada proceso? Millones de neuronas. Entonces, así se comunican las neuronas y se van formando las redes neuronales. Ese es un ejemplo cuando yo, por ejemplo, me hinco el dedo, por ejemplo. Porque estamos hablando de una neurona sensitiva, una de asociación o integradora y una eferente o motora que hace el movimiento. Y hay otras neuronas que se van a activar, por ejemplo, cuando aprendemos, por ejemplo, ¿no? En este momento, tú estás aprendiendo sobre bases biológicas. No hay sinapsis. ¿Por qué? No hay aprendizaje. Bueno, porque tú no sabes nada de bases biológicas, supongamos que no sabes nada de bases biológicas. Pero cuando estás llevando el curso de bases biológicas, se están formando conexiones neuronales. Por ejemplo, ¿no? Yo no sé italiano. No hay sinapsis para italiano. No hay comunicación neuronal. No hay. Pero si yo llevo un curso en 1 año, 2 años de italiano y estoy aprendiendo ya palabras en italiano y hablar oraciones en italiano, entonces se están formando conexiones sinápticas. Así funciona el sistema nervioso. ¿Lo puedo borrar? Rápidamente, chicos, díganme. Si lo puedo borrar. Sí, ¿no? Díganme, joven, rápido. Escríbame. Lo puedo borrar, ¿no? Ya le tomaron captura, ya lo dibujaron, no sé. Listo. Entonces continuamos. Esta es la célula básica del sistema nervioso. Ahora vamos a estudiar el sistema nervioso. Ya, lo borro, ¿no? Ya, listo. Muy bien. El sistema nervioso del ser humano también tenemos que estudiarlo nosotros
de la siguiente forma. Después vamos a ir a la diapositiva, no se preocupen, chicos. Ahí tengo la diapositiva. Entonces, sino que este esquema no he visto que está en el boletín. El sistema nervioso del ser humano. Este es un esquema que yo estoy haciendo para que ustedes ubiquen, ¿no? Está formado por un sistema nervioso central. Ahorita voy a poner las alternativas, perdón, lo que significa cada letra, ¿no? Y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, ponemos acá, está conformado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está formado por el cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro se puede estudiar como hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, o se puede estudiar como lóbulos, que ahora lo vamos a ver en las diapositivas. El sistema nervioso periférico, cuando hablamos del sistema nervioso central es el principal, obvio, ¿no? Pero el sistema nervioso periférico, como su nombre lo indica, tiene que ver con el control de la periferia de nuestro cuerpo, ¿no? Está conformado por un sistema nervioso somático. Ahora lo voy a explicar en las alternativas. Y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es controlado por los pares craneales, que son 12, ahora lo vamos a ver en las diapositivas. Pares craneales. Pues, ¿qué se llaman craneales? Porque salen de la base del cerebro. ¿Cuántos pares son? Son 12 pares. Y los pares espinales o pares raquídeos. Espinales o raquídeos. Lleguen puntual, porque yo siempre voy a empezar puntual, chicos, ¿eh? He visto que a las 8 había pocos estudiantes. El sistema nervioso autónomo también está conformado por dos subsistemas. El sistema nervioso simpático. Claro, bueno, así nomás. Por el simpático. Simpático. Y el sistema nervioso parasimpático. Parasimpático. Ya está. ¿En qué se diferencia? Que el sistema nervioso simpático es el que activa al sistema nervioso cuando hay peligro, por ejemplo. Y el sistema nervioso parasimpático es el que relaja el sistema nervioso cuando ya pasa el peligro. Que ahora lo vamos a ver en las diapositivas. Relaja. Ya está. Ese esquema, por ejemplo, no está así en el boletín, por eso lo estoy haciendo. Y por eso compré, ya en el año pasado, en la pandemia lo compré, esta tremenda pizarra de 1,5 metros para que sea más fácil explicar el tema. Vamos, chicos, ¿lo puedo borrar? Y ahora sí lo detallo. Ya lo voy a nombrar nuevamente las iniciales. Sistema nervioso. Sistema nervioso central. Sistema nervioso periférico. ¿Ya? Encéfalo. Médula espinal. Médula espinal. Médula espinal. Sistema nervioso somático. El sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. ¿Otra pregunta? Ya está, Valeria. ¿Más preguntas? ¿Ya lo puedo borrar, chicos? Ahora, vamos a estudiar más a esto. Este es lo principal. También vamos a estudiar esto. Pero si ustedes se dan cuenta por el nombre, sistema nervioso central, ese es el principal. El que vamos a estudiar ahora. Sistema nervioso central. ¿Puedo borrar? Dime, Andrea, no te entiendo. El tronco encefálico, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Este es el cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y tronco encefálico. ¿Más preguntas? Andrea me pone una interrogante, pero no me dice qué cosa. Vale, ya está. Tronco encefálico, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Es que ustedes son de letras, pues ese es el problema que ustedes le va a ser un poco más complejo ese tema. Ya está claro, muy bien. Ya puedo borrar, ¿no? Ya puedo borrar, ¿ah? Ya voy a borrar solamente la parte del sistema nervioso periférico que está en las PPTs que ahorita lo voy a pasar. Esto no lo voy a borrar y me voy a quedar con el sistema nervioso central. ¿Ya?
Con esto me quedo. Y con eso ya acabamos pizarra. Muy bien. El sistema nervioso central. Profesor, Sí, escucho. ¿qué significaba T.E? Tronco encefálico. Y ahora vamos a Gracias. empezar acá. Sí, sí se ve. Miren ustedes, ¿no? Estoy dibujando el sistema nervioso central. Que no lo crea. Este es el sistema nervioso central. Ya está. Muy bien. El sistema nervioso central es todo esto. Esto es sistema nervioso central. ¿Qué lo conforman? El encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, ¿qué lo conforma? Cerebro, cerebelo y tronco encefálico. O sea, esto de acá hasta acá, es el sistema nervioso, el encéfalo. Ese es el encéfalo. Encéfalo. Porque acá está el cerebro. Acá está el cerebelo. Cerebelo. Y acá está el tronco encefálico, esto. Tronco encefálico. Y si decimos que el sistema nervioso central lo conforma el encéfalo, ahí está. Y la médula espinal. Entonces, a partir de acá, viene la médula espinal. Médula espinal. Ahora sí, vamos chicos, tengo que irme a las diapositivas. ¿Alguna consulta? Miren, entonces ya lo dibujé, ¿ves? O sea, ya me ubiqué. Ese esquema ya lo ubiqué, ahí está. El sistema nervioso central está formado por encéfalo y médula espinal. El encéfalo, ¿qué lo conforma? Cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Y la médula espinal, lo que está abajo. ¿Y eso dónde está, profesor? Ahora tengo mi maqueta, pues acá está. Miren ustedes, ahí está. Lo que yo he dibujado, ¿no? Ahí está. Cerebro, cerebelo, tronco encefálico, está acá. Y la médula que va hasta abajo. Acá me falta médula. Entonces, ahí está. Lo que yo he dibujado. Listo. ¿Seguimos? ¿Ya lo puedo borrar? Puedo borrar. Sí, ¿no? Sí, profesor. Gracias. ¿Qué les pareció? ¿Tan bonitos mis dibujos? Ahora sí, vamos. Profesor, Sí, escucho. disculpe, quisiera tomar foto en la pizarra, no puedo ver por qué. O sea, me voy, me botas. Disculpe, gracias. Ya vamos, chiquitita. Chao. Las tomas, ustedes también lo tienen en las diapositivas, no se preocupen, sino que yo lo quiero ubicar, los he ubicado. Ya está, ¿no? Quiero ubicarlos. Es que como yo he enseñado este curso en la universidad, Bases Biológicas, aunque no lo crean, es un curso que se enseña en psicología, todo un ciclo. Entonces, yo le he enseñado ese curso en la universidad y he visto que los chicos tienen muchos problemas para aprenderlo. Por eso de que yo ya tengo mis estrategias. Ahora sí, continuamos, queridos jóvenes. Vamos a compartir el material. Y continuamos. Lo que son... Listo, ahí está. Muy bien. ¿Listo? Todo lo que es psicológico, miren lo que dice el centro pre. Perdón un ratito, déjenme poner el chat ya. Voy a poner el chat para ver sus mensajes. Todo lo que es psicológico y al mismo tiempo biológico, como pensar, sentir, etcétera, se relaciona con el mundo, con el mundo a través del cuerpo. Por eso que es importante el tema de bases biológicas. Muy bien, ahí está la neurona, lo que yo he dibujado, acá está más estilizado, con sus partes, que no es necesario aprender las partes de las dendritas, el cuerpo soma, este es el núcleo. Vamos a poner a ver, con color. El núcleo, ahí está, este es el núcleo. Esta parte es el núcleo, acá está.
Está el axón, todo esto es el axón. Ahí tenemos las terminaciones del axón. Habíamos mencionado, pero no sé si era importante, pero sí lo señala el centro PRE, que la neurona es una célula que es la única que hace sinapsis, pero hay otras células que están alrededor. Acá tenemos, por ejemplo, unas células que son las glías. Más o menos tienen esta forma, ¿no? Glías. Tienen varias formas, ¿no? Varias formas, pero más o menos hay algunas que son así, hay otras que son así. Por ejemplo, las glías están alrededor de la neurona. Son más pequeñas que la neurona. Acá tenemos otra glía, etc. Dicen que hay como 5 glías o 10 glías por cada neurona. Entonces ya ustedes suman 100.000 millones de neuronas más 100.000 millones por 5. Imaginen ustedes la cantidad de células que hay en el sistema nervioso. Estas glías cumplen varios papeles. Van a dar sustento a la neurona, nutrientes, van a permitir que se forme la vaina de mielina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa a nosotros es la neurona. Una neurona. Acá está lo que yo he dibujado. Yo he dibujado más bonito. Una neurona sensitiva, recuerden ustedes. Mejor no, mejor esto no. Sensitiva, recuerden ustedes. O aferente. Sensitiva o aferente. Acá está lo que ya habíamos puesto. Sensitiva. Sensitiva. Ya está. Una neurona integradora o de asociación, recuerdan ustedes, está acá. Y una neurona efectora o también llamada neurona motora. ¿Recuerdan ustedes? Me hinqué el dedo. Hice sinapsis con la neurona aferente o sensitiva. Y luego, hace sinapsis con la neurona integradora. Y luego esta sinapsis con la neurona eferente o motora, que está comunicándose con los músculos y ordena mover el brazo que te estás hincando. Así funciona más o menos como un acto reflejo. Este es el esquema. Está muy bien. Mi esquema está más completo. Está el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, encéfalo medioespinal. Ahí tenemos el sistema nervioso somático, que es voluntario, y el sistema nervioso autónomo, que es involuntario. Eso ya lo hemos visto en el dibujo. He dibujado yo el sistema nervioso central. Acá está. Y acá está más, está dividido, ¿ves? Sistema nervioso central. Es el principal, ¿por qué? Porque tiene que ver con el pensamiento. Miren todo lo que tiene que ver el sistema nervioso central. Tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con el deglutir, con imaginación, por ejemplo, con los reflejos si yo me caigo, por ejemplo, con mantener el equilibrio y muchas más funciones. Por eso que es el principal. El sistema nervioso central es el principal sistema. Ojo. El periférico también es importante, pero principalmente es el sistema nervioso central. Y a ustedes han visto cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Este es tronco encefálico, a usted no. Ya para hacerlo más complejo, eso ya no lo van a estudiar ustedes, lo van a estudiar los estudiantes de medicina y psicología. Se divide el tronco encefálico en mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo. Y la médula espinal en cervical, torácica, lumbar, sacro. Esa es una división ya más profunda. Acá está el cerebro. Acá está mi cerebro. Miren, este es mi cerebro. El cerebro. Este es el cerebro. ¿Ya? O sea, vamos a empezar a estudiar rápidamente el sistema nervioso central con el cerebro. Habíamos dicho que lo podemos estudiar como hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, o como lóbulos. Lóbulo frontal, parietal, occipital. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. El cerebro, ¿cuánto pesa? Aproximadamente pesa 1 kilo 350 gramos en los adultos. Ya, es más o menos un peso, ¿no? Menos de 1,5 kilos, más o menos. Yo en la universidad donde he trabajado, en las universidades particulares que he trabajado, he hecho práctica con cerebro humano. Bueno, yo conseguí un cerebro humano y hacíamos práctica, pues, ¿no? Interesante el cerebro humano. No es, una cosa es traerlo, el cerebro humano ya en formol, que es duro, se pone duro, el formol lo quema, y otro es traerlo recién extraído. Es como decir, no sé si han visto ustedes el hígado de la res, el hígado de la res, sí, pues el hígado.
Entonces, así más o menos blandito es el cerebro. Sino que como lo ponen en formol, se pone duro. Se pone como el queso, así duro. Miren, el cerebro, cuando estudiamos el cerebro, nosotros vamos a estudiarlo más como corteza cerebral. ¿Qué es eso, profesor? Es la parte externa, la parte arrugada. Esto es la parte arrugada, esa es la corteza, lo arrugado. O sea, pero no solamente hay corteza acá, también hay corteza, miren, si yo abro el cerebro en dos, miren, estoy abriendo en dos. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Acá también hay corteza, porque está arrugado, ¿ves? Acá adentro. Y acá abajo también hay corteza, en la base del cerebro. Entonces, ¿ves? La corteza cerebral es la parte externa del cerebro. Y es la más importante. Y es la parte arrugada. Este cerebro está protegido por las capas meninges, que son tres, que no es necesario ustedes que lo aprendan, ¿no? O sea que el cerebro tiene tres capas que lo protegen. Aparte tiene el cráneo, el hueso, y aparte tiene la piel, ¿no? Y después viene el cabello. O sea, está bien protegido el cerebro. Es la parte más grande del sistema nervioso central. Este cerebro lo puedo estudiar como hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Acá está. Bueno, esta toma es así, ¿no? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Es una toma de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. En un examen te puede venir así en una pregunta para que tú indiques qué hemisferio es, o te puede venir para que indiques en qué lóbulo se está activándose. Estos hemisferios derecho e izquierdo se comunican a través del cuerpo calloso. ¿Dónde está el cuerpo calloso, profesor? Acá está el cuerpo calloso. Acá, acá y acá. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro está dividido en dos, sí, hemisferio derecho e izquierdo, pero están comunicados a través del cuerpo calloso. ¿Ya? Y cada hemisferio cumple una función específica. Cada hemisferio cumple una función específica, que ahora lo vamos a enseñar. Por ejemplo, ahí tenemos que el hemisferio derecho, que dicen algunos que es más grande incluso, insertar. Uy, no sé qué tiene mi dibujo. El hemisferio derecho, ahora sí, un ratito chicos. Acá está. El hemisferio derecho tiene que ver con la intuición. Sobre todo dice que las chicas son más intuitivas que los varones. Intuición, te hace cuenta de las cosas bien rápido. La imaginación, el sentido artístico. Dibujar, pintar, crear una obra de arte, por ejemplo. El sentido musical, los que son músicos, hemisferio derecho. Percepción tridimensional, o sea, ver un objeto en 3D, hemisferio derecho. Y tiene que ver con el control de la mano izquierda. Por ejemplo, si el hemisferio derecho tiene un daño, entonces yo me paralizo mi brazo izquierdo. Es así cruzado. Es así cruzado. O sea, que el derecho controla la parte izquierda y el izquierdo controla la parte derecha. No sé si ustedes han visto una persona que ha tenido un derrame cerebral. No se dice derrame cerebral, se dice accidente cerebrovascular, porque el cerebro no se derrama. Lo que ocurre es que se rompe una arteria y la sangre sale, invade el cerebro, presiona el cerebro y hay muerte en las neuronas, pues. Se ha roto la arteria que irriga el cerebro, pero el cerebro no se derrama. Por eso que se dice accidente cerebrovascular. Si observan a una persona que está así, todo paralizada, es que eso ha sido en el hemisferio derecho. Hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque el derecho controla la parte izquierda. Listo. El hemisferio izquierdo tiene que ver con el razonamiento. Ustedes, cuando hacen matemática, lógica, por ejemplo, ¿no? El lenguaje, yo estoy hablando como hemisferio izquierdo. Con mi hemisferio izquierdo yo hablo, lenguaje. También cuando escribo, ¿no? Lenguaje escrito, hemisferio izquierdo. La parte científica, hemisferio izquierdo. La parte matemática numérica, hemisferio izquierdo. Y controla la mano derecha. El hemisferio izquierdo controla la mano derecha. Entonces, eso es el cerebro como hemisferio, tanto derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Preguntas. ACB, gracias Juliana, muy bien. Un accidente cerebrovascular. Muy bien, Juliana. Listo, entonces dejo al cerebro como hemisferio derecho e izquierdo. Vamos al cerebro como lóbulos. Acá hay divisiones, ustedes lo ven. Acá hay una división. Y acá hay otra división. Cuando abrimos el cerebro y hacemos práctica con el cerebro, notamos una división bien marcada. Se nota, ¿no? La división que hay. Entonces, a partir de esa división se forman los lóbulos. Este es el lóbulo frontal. Este es el lóbulo frontal, bien grande. Este es el lóbulo parietal, lo celeste. Lóbulo parietal.
Este es el lóbulo temporal. Y este es chiquito, el más chiquito de todos, el lóbulo occipital. Ya está. Occipital. Entonces, el cerebro lo podemos estudiar, entonces, por lóbulos. Y es importante también, ¿por qué? Porque creo que es más preciso que si lo decimos por hemisferios, muy, muy grande, ¿no? Los lóbulos, el más grande de todos es el lóbulo frontal. Ahí está. El lóbulo frontal va a planificar. Tú dices, por ejemplo, ¿no? Acabando el curso de psicología, tengo el otro curso hasta las 10, por ejemplo. De ahí tengo mi break. En el break tengo que ir por 15 minutos, bueno, tengo break 15 minutos. En el break tengo que hacer tal cosa. Tú estás planificando, gracias al lóbulo frontal. Razonamiento, ¿no? Razonamiento matemático, lógico, etcétera, lóbulo frontal. La personalidad, que lo vamos a estudiar en una semana. ¿Qué cosa es la personalidad? El conjunto de características que diferencian a una persona de otra. Esos se encuentran en el lóbulo frontal, dicen los autores. La ética, saber darnos cuenta qué cosa es bueno, qué cosa es malo, también está en el lóbulo frontal. La memoria a corto plazo, ¿qué es eso, profesor? La memoria que en ese momento estamos usando. ¿Es una memoria de trabajo de corto plazo? Porque tú estás recordando lo que vistes en psicología, de repente en tu colegio o en una academia, ¿no? Entonces estás usando tu memoria de corto plazo. Estamos procesando información. Eso se encuentra en el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal hay algo muy interesante. Encontramos el área prefrontal. Vamos a poner con otro color. Ay, dibujamos con otro color. Acá está. Este es el área prefrontal. Por eso se da con otro color. Está el área prefrontal. La parte de adelante del cerebro, del lóbulo frontal. El área prefrontal tiene que ver con la planificación, la organización, el razonamiento, la personalidad, la memoria de corto plazo. O sea, prácticamente todo está acá. Pero también hay una parte motora, que es esta parte de acá, el área motora primaria, y el área de Exner, que está acá. El área de Exner, que tiene que ver con el control de la mano para escribir, la escritura, el área de Exner, escritura. Lo que es interesante y más importante de repente es el área de Broca, que está acá. El área de Broca tiene que ver con la articulación del lenguaje. Yo estoy usando mi área de Broca, estoy articulando el lenguaje. ¿Por qué? Porque se están moviendo estos músculos, está moviéndose mi mandíbula, articulación del lenguaje, área de Broca, articulación del lenguaje. Ojo, estamos viendo lóbulo frontal, ojo. ¿Pero qué hemisferio es este? ¿Derecho o izquierdo? A ver, si ustedes no se han perdido, ¿qué hemisferio estamos estudiando? ¿Derecho o izquierdo? Escríbanme, me dejaron solo. Muy bien, señorita Claudia, estamos estudiando el hemisferio izquierdo. ¿Y por qué es el izquierdo? Porque el izquierdo tiene que ver con el lenguaje, pues, cierto. El hemisferio izquierdo tiene que ver con el lenguaje. Ah, eso dice Valeria. Valeria, ¿qué pasó? ¿Muy rápido estamos yendo? Luciana, Valeria, dime. Dime si estamos yendo muy rápido. Valeria Fernanda, ¿ya? Este es el hemisferio izquierdo, porque estamos, gracias Valeria, estamos hablando del lenguaje. El área de Broca tiene que ver con la articulación del lenguaje, el área de Exner con la escritura, por ejemplo, movimientos. Ese lóbulo frontal es motor, movimientos. ¿Ya? Me pregunta Sofía. No, se desarrolla en todos, en todos. Ya tenemos el área, sino que hay que estimular al niño para que pueda escribir, para que pueda hablar. Hay que estimularlo. No, solamente en el hemisferio izquierdo. Miren acá, chicos. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Entonces, el lenguaje está acá. Y acá está el área de Exner, el área de Broca. No está en el hemisferio derecho. Solamente acá está, en el izquierdo nada más. Pero pueden haber personas que tengan su área de Broca y de Wernicke acá, en el derecho, sí. Hay casos raros, pero sí hay. Pero en el 95% o de repente más, el lenguaje, o sea, ¿qué quiere decir? Que el área de Broca, el área de Wernicke, el área de Exner, etcétera, está en el izquierdo. En el izquierdo. ¿Ya? Yo respondí a Ani. Continuamos. Dejamos el área de el lóbulo frontal. Vamos al lóbulo parietal. Seguimos con el hemisferio izquierdo.
el lóbulo parietal es un lóbulo somatosensorial. ¿Por qué significa somato? Es cuerpo, ¿no? Sensorial, sensaciones, frío, calor, dolor, por ejemplo. Ahí está, esquema corporal. ¿Qué cosa es esquema corporal? El darnos cuenta que que ocupamos un espacio, como con mi cuerpo, yo ocupo un espacio. ¿Qué cosa es derecho? ¿Qué cosa es izquierdo? ¿Qué cosa es adelante, hacia atrás? Esquema corporal. Darme cuenta que estoy parado, que estoy sentado. Ese es gracias al lóbulo parietal. También tiene que ver con la sensibilidad, cuando me hinco, cuando siento calor, cuando tengo frío, el lóbulo parietal. Parietal es somatosensorial. Ahí están viendo ustedes el lóbulo parietal. Dicen que algunos autores que cerca del lóbulo parietal se encuentra el área de Gerine, que es la comprensión del lenguaje escrito. Cuando lees, por ejemplo, de Gerine. El lóbulo temporal también es muy importante, porque acá se encuentra el área de Wernicke. De Gerine está, miren, está por acá. Vamos a dibujarlo mejor a de Gerine con otro color. Un color parecido. Acá está de Gerine, más o menos. Y el área de Wernicke, algunos autores dicen que está en el lóbulo temporal. Acá lo han dibujado un poco más casi para el lóbulo parietal. No, está en el lóbulo temporal, el área de Wernicke. Este es el área de Wernicke. El área de Wernicke. Más para el lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene que ver con la memoria. Memoria, esta es memoria. O sea, el lóbulo temporal que están a los costados, al oído, al costado, ahí dentro más o menos, con la memoria. Para escuchar, ahí está, audición, justo se encuentra al costado de los oídos. Audición, con las motivaciones básicas, que también tienen que ver con cuando tengo hambre, etcétera. Las motivaciones básicas, por ejemplo. Pero sobre todo, el lóbulo temporal tiene que ver con la memoria y con la audición. Y ahí se encuentra el área de Wernicke. Si el área de Broca es articulación del lenguaje, el área de Wernicke es comprensión del lenguaje. Anoten eso. Área de Wernicke, comprensión del lenguaje. Y el área de Gerine, en este caso, área de Wernicke, comprensión del lenguaje oral. Que tú escuchas y me estás entendiendo, área de Wernicke. Pero cuando yo leo, área de Gerine, y entiendo lo que leo, entonces, área de Gerine. Y el más chiquito de todos, de los lóbulos más chiquitos, es el lóbulo occipital, que va a procesar imágenes de forma, color y movimiento. O sea, tiene que ver con la parte visual, es visual, el área del lóbulo occipital. Pero los ojos están por acá, profesor, acá están los ojos. En la parte de adelante están los ojitos, ¿cierto? ¿Y cómo usted dice de que el lóbulo occipital tiene que ver con las imágenes? Ah, es que el lóbulo occipital, por acá abajo, hay un par óptico que se comunica con los ojos. Unos nervios ópticos que se van atrás. O sea, acá están los ojos adelante, pero por abajo pasa el par óptico que se comunica con los ojos. Y va a comunicarse con el lóbulo occipital. Occipital. Preguntas. Preguntas. ¿Puedo cambiar? ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Continuamos? Un ratito. Un ratito. Ya, vamos, chicos. Somos peruanazos. Yo trabajaba en el extranjero y un ratito no se usa. Sí, me da gracia cuando trabajan en el extranjero como chicos. Ya, profe, gracias. Muy bien, esta es una propuesta de Penfield. ¿Quién es Penfield, profesor? Es un autor que crea su teoría y lo denomina homúnculo. Es una propuesta que se refiere a este cerebro. Miren, este cerebro, según este autor, hay una área motora y una área sensitiva, que son la parte, miren, acá está la toma del cerebro, de arriba hacia abajo, está así más o menos. Entonces, la parte sensitiva es el color plomo y la parte motora es el color marrón. Entonces, ¿qué hace Penfield? Que ahí dibuja, pues, ¿no? Como estamos hablando del área motora, entonces ahí dibuja encima de esta parte marrón, a la boca cuando habla, por ejemplo, todo lo que es movimiento, ¿no? Cuando movemos la mano, el pie, etc. Y en la parte sensitiva, dibuja a la cara, porque ahí siente dolor en la cara, por ejemplo, sensitiva, ¿no? Y al unirse estos pedazos de seres humanos, forman una especie de homúnculo que es un hombre formado.
Es una propuesta de Penfield, que tenemos una área sensitiva y una área motora bien marcada en el cerebro. Muy bien, dejemos al cerebro, que es bien amplio el cerebro, que lo podemos estudiar como hemisferios o como lóbulos, ya lo hemos estudiado como lóbulos, y vamos... Profe, ¿qué es Sí. el neocórtex? ¿Dónde dice eso? En el Es que lo boletín. vi en el material que nos dieron. Ya, muy bien. Cuando hablan ustedes de corteza cerebral, esto quiero que ponen acá. Esto acá, esta es la corteza cerebral, ¿ya? Corteza. Tiene varios nombres. También se llama neocórtex o neocorteza. ¿Por qué es nuevo, nuevo? ¿Por qué es nuevo o neocorteza? Porque esto es el que se desarrolló al último, cuando se surge el cerebro en los primates, por ejemplo, antes que aparezca el hombre, no había neocorteza o corteza cerebral, no había. Y cuando ya sale la línea que va a ser el hombre, el Homo sapiens, lo que se desarrolla al último en el sistema nervioso es la neocorteza o corteza cerebral. Por eso le dicen neocorteza. Hay una arqui vieja, hay una paleo, por ejemplo, ¿no? Pero la neo es la parte externa del cerebro, o sea, la corteza cerebral. Eso es neo. Gracias por la pregunta. Seguimos. Vamos al cerebelo. Acá está mi cerebelo, miren chicos. ¿Dónde está mi cerebelo? Vamos a ver. Se ha salido. El cerebelo está aquí en mí, acá atrás. Lo voy a sacar, ¿ya? Atrás del cerebro, ¿eh? Debajo del lóbulo occipital. Uy, no gana la hora, chicos. Ahí está el cerebelo. El cerebelo. El cerebelo, que es esta imagen que están ustedes viendo acá, ahí del cerebelo, tiene que ver también muchas funciones. Acá está el cerebro. Todo esto es el cerebro. Ahí está. Este cerebelo tiene que ver con la regulación de los movimientos voluntarios. O sea, hacemos movimientos voluntarios gracias a la médula, gracias al tronco encefálico, perdón, gracias al lóbulo frontal, movimientos, lóbulo frontal, movimientos, pero quien le da la fineza a ese movimiento, la precisión, eso es el cerebelo, el que da mayor equilibrio, el que permite que yo baile una danza, salte, corra sin caerme, por ejemplo, ¿no? Movimientos uniformes. Yo he bailado para el elenco de danza de San Marcos en mis épocas. Entonces yo era un bailarín, pucha, que era terrible. Yo me salía, me paraba, ¿cierto? Sí, es parte de es una clasificación del lóbulo parietal y del lóbulo frontal, Sebastián. Porque tiene que ver con movimiento también, motricidad. El cerebelo entonces va a regular los movimientos voluntarios. Se le da la precisión. Quien le da la precisión al movimiento, ese es el cerebelo. Mayor equilibrio. Me puedo parar en un solo pie, no me caigo. Y hace que yo pueda tener mejor coordinación motora. Por eso que un niño cuando empieza a caminar, su cerebro todavía no está maduro, porque está todo así, se cae, ¿no? Pero un niño que no está bailando, pucha, ese niño ya pues su cerebro ya maduró, tiene una gran coordinación. Y lamentablemente si eso se daña por un tumor, por ejemplo, o por un trauma, por ejemplo, va a ocurrir movimientos descoordinados. Y hay personas que caminan así, ¿no? Entonces hay un daño cerebeloso en el cerebro. Continuamos. Nos ganan ahora, chicos. El tronco encefálico es esto de acá. Esta parte blanca. Bueno, acá se me perdió una mitad. Este tronco encefálico. Miren, está conectado, está penetrando el cerebro. Ahí está. El tronco encefálico. Hemos hecho el corte. Miren, el corte es esto. Miren, lo voy a hacer. El corte que le estamos mostrando es. Lo abro. Ahí está el corte. Lo partimos por la mitad. Este es lo que estamos partiendo, ¿no? El tronco encefálico está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. No se preocupen, eso no toma mucho en el examen. Pero el tronco encefálico va a permitir que los estímulos pasen al sistema nervioso. Porque el tronco encefálico se comunica con la médula espinal que está acá abajo. Acá está la médula espinal. La médula espinal. Entonces yo, por ejemplo, me hinco el dedo. Si yo no hay comunicación con la médula, con el tronco encefálico, el tronco encefálico comunica con el cerebro. Entonces, si yo me daño el tronco encefálico o me daño la médula, entonces el estímulo, por más que yo me hinque, yo no voy a sentirlo. Entonces, y ahí se da el famoso estado de coma, cuando se daña la parte que está en el medio del tronco encefálico, en el medio, acá está en el medio,
del tronco encefálico, vamos a encontrar a la formación reticular, acá en el medio, acá, partiendo la mitad, que va a permitir que suban los estímulos, que suban los mensajes. Ahí está, miren, sube y activa el sistema nervioso, lo está activando, porque tengo una comunicación con todo mi cuerpo, ¿no? Pero si se daña esa formación reticular por un trauma, un golpe, etcétera, la persona entra en estado de coma. En estado de coma, lamentablemente, ¿no? ¿Ves? También tiene que ver con el tono cortical, estado de alerta. En este momento, como ustedes han dormido sus horas adecuadas, porque yo ayer lo he mencionado, ustedes están en estado de alerta, de atención. Pero a las 11 de la noche ya estoy con sueño. ¿Por qué? Porque la formación reticular, a través del sistema activador reticular ascendente, hace que yo esté atento. SARA es sistema activador reticular ascendente. SARA, sistema activador reticular ascendente. ¿Ya? Hace que yo esté en estado de alerta. Pero en la noche ya va disminuyendo el tono cortical. Y por eso que tengo sueño, no voy a dormir. También hay una descendente, si hay un descendente, sí, ahí está. ¿Qué va a mantener el tono cortical? Sube o baja el tono de los sistemas sensoriales. Pues, ¿para qué voy a estar alerta a las 11, 12 de la noche si ya tengo que dormir? Entonces, ahí tiene el sistema reticular descendente. Va disminuyendo, va disminuyendo. Tenemos dos. Sistema activador reticular ascendente, que me activa mi sistema nervioso, que está dentro de la formación reticular, y sistema descendente, que va más o menos interactuando con el ascendente. Ahorita respondo las preguntas. Muy bien, y este es el periférico. El periférico, ahorita respondo las preguntas, no se preocupen. Ya, ahí está la médula espinal, que está controlado por 8, 12, 32 pares craneales que lo hemos dibujado. Y su función es comunicar a todo el cuerpo con el sistema nervioso central. Imagínense que se dañe por acá, que se dañe por acá. No pasa, pues, ese estímulo no va a pasar, porque está dañado. Va a dar la cuadroplejía, tetraplejía, dependiendo de dónde es el daño. Por eso que hay que cuidar mucho nuestro médula espinal, que está bien protegida, por si acaso. Los pares craneales, o sea, habíamos dicho que el sistema nervioso periférico está formado por el sistema nervioso somático, que es controlado por los pares espinales, que son 31 pares, vean su esquema, y por los pares craneales, que son 12 pares, vean su esquema, que también van a cumplir diversas funciones. Eso no viene en el examen, chicos. Aprenderse los pares craneales, eso no viene en el examen. ¿Ya? Sistema activador reticular ascendente. Gracias, Francis. Muy bien, el sistema nervioso periférico, ya le dije a ustedes que está formado por el simpático y el parasimpático. El simpático me va a activar cuando hay peligros. Por ejemplo, yo estoy caminando tranquilo y un carro viene y me quiere atropellar, entonces yo salto. Se activó mi sistema simpático. Mi latido cardíaco aumenta, mi respiración se agita, porque yo necesito más energía y salto para ponerme a salvo. Si en este momento estoy tranquilo escuchando la clase de psicología y empieza un terremoto, entonces nosotros nos activamos. Ah, porque es simpático, activa el sistema nervioso. Ahí está, miren, incrementa el latido cardíaco, relaja las vías respiratorias, dilata la pupila, etc. Si tengo ganas de ir al baño, ¿qué voy a ir al baño? Si tengo mi simpático activo. Y el parasimpático, o sea, el simpático te activa. Ah, y el parasimpático te relaja. Disminuye el ritmo cardíaco, disminuye la respiración, porque ya pasó el peligro, ya pasó el peligro, ya pasó el peligro. Entonces, ambos están así. Cuando hay necesidad, hay que activarnos nuestro sistema simpático. Pero ya pasó el peligro, entonces no voy a estar con mi corazón cada rato latiendo. Me puede dar un colapso. Entonces, el parasimpático dice, ya, tranquilízate, tranquilízate. Y lo último, el sistema límbico. Nos quedan 6 minutos. El sistema límbico es un sistema que tiene que ver con las emociones, control de las emociones. Ay, no puedo escribir. Ya, control de las emociones. Emociones. No puedo escribir, no me deja escribir. Acá está. Bueno, la parte de las emociones. Este sistema límbico, como es un sistema, está conformado por otros subsistemas, como el tálamo, por ejemplo, como el hipocampo, por ejemplo, como la amígdala cerebral, no es la que está acá, cerebral, y por el hipotálamo.
Cada uno de ellos cumple funciones diferentes. El tálamo es el que va a permitir que donde llega la información de los sentidos, todos los sentidos menos olfato, y que va a activar también el sistema nervioso. El hipocampo tiene que ver con la memoria. La amígdala tiene que ver con el proceso de las emociones y la memoria emocional. Y el hipotálamo tiene que ver con la homeostasis. Equilibrio es homeostasis, el equilibrio del cuerpo. Y con las motivaciones básicas, hambre, sed, por ejemplo, ¿no? El hipotálamo, entonces, junto con la amígdala, el hipocampo y el tálamo, van a formar el sistema límbico que se encarga de los procesos emocionales. Cuando yo me emociono, se activa el sistema límbico. ¿Yo puedo tener daño cerebral? Sí. Yo puedo tener una lesión, claro. ¿Quién no? Puede tener un accidente, sí. Pero quien tiene mejor plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro de adaptarse a ese daño, es la persona que es más joven. Por ejemplo, el sexo dice que las mujeres tienen más plasticidad cerebral que los varones. Pero también, ¿quién más? Quien estudia más, quien tiene más experiencia, tiene mejor plasticidad cerebral. ¿Por qué? Porque yo, como he estudiado psicología y educación, tengo la doble carrera, entonces yo tengo más conexiones nerviosas. Y si hay un daño, entonces mis sinapsis se van a activar y van a tratar de que se dé una reparación hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Por eso que es muy bueno que yo esté estudiando, enseñando, activo, para tener mejor plasticidad cerebral. Listo, queridos jóvenes. ¿Qué les pareció el tema? Muy amplio, profesor. Muy interesante. ¿Qué les pareció el tema? ¿Les ha gustado? Nos quedan 3 minutos. Vamos a las preguntas. Bien bonito. Gracias, Claudia. Gracias, Miluska. Muy bien, ahora sí, vamos a las preguntas, queridos jóvenes. Futuro de mi país. Claro, es que Andrea, me gana la hora, pues. Me gana la hora. Eso se enseña en la universidad en 4 meses. Bases biológicas. Yo lo enseño en 4 meses. Todo un ciclo. La plasticidad es cuando, por ejemplo, yo tengo un daño cerebral, el cerebro por sí mismo se va a tratar de restablecer ese daño. Pero, ¿quién tiene mejor plasticidad? La persona que estudia, que es, por ejemplo, un intelectual, la persona que es joven, ustedes, y también la persona que tiene el sexo dice que es más plástico a la mujer que el varón. Una cuestión ya biológica, pues, ¿no? Pero sobre todo la experiencia, el aprendizaje hace que yo tenga mejor plasticidad cerebral. Dime, Ani, no te entendí. ¿Por qué favor estás pidiendo, Ani? Ya lo repetí, plasticidad cerebral. Ya, muy bien. Listo, chicos, vamos. ¿Cuál es la número 3? Nos gana 2 minutos, 2 minutos. Gracias, Ani. Número 3. La 3 es la A, muy bien, Carla. Sistema límbico, muy bien. Y la 4, esta también está fácil, tiene un tumor que hace que la persona no pueda caminar adecuadamente, tenga movimientos descoordinados y dificultad para aprender secuencias de movimientos. Muy bien, Brigitte, muy bien. ¿Qué más? Brigitte, ¿qué más? Sebastián, Aarón, Miluska, Andrea, es el cerebelo. Y están las claves de todas las preguntas, de las 10 preguntas, queridos jóvenes. Anótenlo, nos queda 1 minuto. Somos puntuales nosotros. Vamos a terminar puntual. Sí, también permite la automatización, sí. Sí, Sebastián. Listo, chicos. Esto no se olviden, la atención psicopedagógica es gratuita. Anótense con el auxiliar para la atención psicopedagógica. Creo que hay otra tutora encargada de esto, ¿ya? Muy bien, hemos corrido, sí, pero era necesario. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Nos vemos el día miércoles de la próxima semana, 1 hora, y el día jueves, otra hora. Listo, chicos, yo me despido porque ya va a entrar el profesor. Estoy acabando 8:55. Sí, así vamos a hacer nuestra clase de forma interactiva. Ya acabé. Saludos, profesora. Ya me voy. Aló, muy buenos días jóvenes, buenos días.
¿Me escuchan? Buenos días, jóvenes. Ya, gracias, Andrea. Muy buenos días con todos. Bueno, estamos saliendo del curso de psicología para entrar ahora al curso de literatura. Mientras se paran unos minutitos, un minuto, mientras yo voy poniendo la diapositiva. Muy buenos días, chicos. Buenos días, jóvenes. Darles la bienvenida a este ciclo de verano, ¿no? 2023. Conmigo van a llevar el curso de literatura en un promedio de 2 horas, ¿no? Un promedio de 2 horas que vamos a estar hasta las 11 de la mañana. Bien, como saben, chicos, estamos por este medio virtual. La idea es que ustedes escriban, participen activamente por el chat o también pueden abrir su micro conforme se va a ir explicando. También van a ir ustedes desarrollando las preguntas, ¿no?, que se tienen conforme se va explicando el tema, ¿no? Las diapositivas van a permitir ayudar y para que ustedes puedan visualizar algunos esquemas conforme se va explicando la clase. Son 2 horas, ¿no? Vamos a trabajar en la mitad de los temas en la primera hora, mientras ustedes van desarrollando y continuamos en la siguiente. Bien, entonces, este es el curso de literatura, chicos. Iniciamos con nuestra primera semana. Mi nombre es Leonor Barzola y bueno, vamos a comenzar este ciclo, ¿no? Darles la bienvenida a todos ustedes, a Alexandra, Samuel, Camila, por sus saludos, Rocío, Belén, ¿no? Carolina, Jennifer, bastantes, ¿ah? Yasmín, bueno, exactamente creo que son todos, ¿no? Entonces, creo que en esta mañana vienen del curso de psicología y como dice, hay que tener la mente en práctica, la mente ángel, estudiando y repasando. Bien, de esa forma ustedes van a alcanzar su objetivo, que es el ingreso, ¿no?, a la universidad, ¿ya? Ustedes ya son cachimbos desde ahorita, desde el momento que están siendo perseverantes en estudiar y darse su tiempo, ¿no? Dejando de lado muchas cosas, porque ahorita podemos estar ahorita en este sol en la playa, divirtiéndonos con los amigos, pero no, ustedes están estudiando y por lo tanto, pues en este estudio va a tener al final una recompensa, porque todos hemos pasado por eso, no solamente ustedes, ¿no? Con esta situación que estamos viviendo cada día, lo importante es con estudios logras todas tus metas. Bien, chicos, entonces mientras, aunque sea un ratito se paran, voy a ir compartiendo la diapositiva. Esperar un ratito, tengan su separata a la mano, no sé si ya la pueden visualizar ustedes ahí. Ya, ahí está la diapositiva de esta primera semana, no sé si la están visualizando, siempre es bueno escribir para yo comenzar mi clase. Buenos días con todos, Alexandra y todos los que están por ahí. A ver, esa es la diapositiva, conforme yo voy a ir explicando, también haciendo las preguntitas para que ustedes puedan ir resolviendo, recordando algunos temas que de repente ya llevaron en el colegio, los que han terminado el colegio, los que están por terminar el colegio, los que es su primera vez estudiando de repente o preparándose. Siempre es bueno recordar aquellas cositas pues que se han venido ustedes desarrollando a lo largo de su secundaria, ¿no? Y creo que también esto es parte de la vida diaria. Bien, jóvenes, ahora sí, si se ve la diapositiva, muy bien. Ahí están todos los temas que vamos a desarrollar, primero con la parte de los conceptos básicos, porque estos conceptos básicos nos van a permitir a lo largo de todas las literaturas que vamos a desarrollar. Son temas que han sido seleccionados dentro de su temario de su examen de admisión que van a dar. Si bien es cierto, el curso de literatura también es amplio, pero se desarrolla solo las literaturas que ustedes van a poder desarrollar en su examen, ¿no? Y sobre todo también para sus simulacros que van a dar, ¿no? Está en función a todo lo que está en su temario. Si bien es cierto, por ahí algunos dirán, Miss, pero hay más obras, hay otras obras que yo llevé, por ahí escuché, hay más figuras literarias, y es cierto, sí las hay, pero nosotros nos evocamos al desarrollo específicamente de su temario, ¿ya? Entonces, esto es lo que te van a preguntar, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos conceptos básicos, voy a pasar al contenido en sí. Ya está, gracias por responder ahí. Vamos a desarrollar primero los géneros literarios, los 3 géneros más importantes y conocidos y cómo ha ido evolucionando a lo largo, ¿no?, de los años. Las figuras literarias, estas son las más importantes, ¿no?, que nosotros podemos conocer, que no son las únicas, son las que han
prevalecidos de épocas remotas hasta la actualidad, ¿no? Si bien es cierto, hay muchas figuras más, pero muchas también están en desuso, algunas han desaparecido y otras ya ni las recordamos. Estas son las figuras más básicas que todo texto literario va a presentar desde épocas, pues le digo, antiguas hasta la actualidad. La literatura griega, que es la literatura llamada literatura clásica, ¿no? El mundo clásico, los griegos y también los romanos. Pero nosotros nos sentamos específicamente a los griegos, ¿no? Como la base de la literatura universal, con sus dos obras, Ilíada y Odisea. Terminamos con la tragedia griega, ¿no? No sé si han escuchado eso de las tragedias griegas, pues que eran las primeras obras, ¿no? Si bien es cierto, cargadas de mucha expectativa, muerte, los dioses, pero que tenían una finalidad muy importante para la sociedad de aquellos tiempos. Y terminamos con la obra Edipo Rey, ¿no? En la obra del gran autor Sófocles. Bien, chicos, aquí comenzamos con los conceptos básicos generales de la literatura. Bien, ya saben, chicos, que yo voy explicando y ustedes van a ir mirando la diapositiva y yo voy explicando, haciendo algunas preguntas. Bien, para el caso, estar atentos, por favor, ¿no? Y por ahí quiero escuchar la voz de algunos de ustedes, a ver, para que puedan observar, mirar la diapositiva. Bien, vamos a la primera hoja de su separata y tenemos los conceptos básicos, los llamados géneros literarios. Bien. Vamos a nosotros conocer o entender a los géneros literarios como las primeras formas de poder agrupar las obras, porque obras conocemos muchas. Ustedes también han leído libros desde el colegio y algunos que les gusta leer han leído obras de toda etapa y de toda época, ¿no? Hasta la actualidad, las obras modernas de la literatura contemporánea. Pero estas obras, por lo general, tienen características diferentes. No todas van a ser iguales. Son diferentes en cuanto a su contenido, su estilo, su estructura, su extensión, su complejidad. Entonces, para un mejor estudio, las obras van a ser agrupadas por sus características similares, separadas en géneros literarios. Este tema de géneros literarios, o de dónde salió, ¿no?, el nombre género, viene de la época de los griegos. O sea, los griegos, ¿no?, desde su formación como un pueblo artístico, cultural, organizado, porque realmente si no hubiesen sido organizados, no sé qué hubiese pasado, qué hubiésemos tenido, ¿no? Los griegos fueron bastante organizados. Entonces, todo lo organizaban también, que hasta la literatura que había en sus pueblos, pues también lo organizaron. Entonces, por ello, de ahí viene el término géneros literarios, que nos va a permitir clasificar a las obras con sus características comunes. Y esto lo menciona este gran filósofo llamado Aristóteles, y luego le va a continuar Horacio en Roma, ¿no? Aristóteles, en su libro Poética, ¿no?, él nos menciona esta organización que se tenía de aquellos géneros literarios. Obviamente, pues, todo esto de la literatura nace en los diferentes pueblos, ¿no?, que habían en la época, porque los griegos no fueron los primeros. Ustedes saben que antes que los griegos han habido otros pueblos pequeños. Los griegos fueron uno de los pueblos más grandes que se pudieron extender por Europa. Entonces, hubieron muchos pueblos. Todo esto de la literatura nace de la palabra oral, hasta que ya aparece la escritura y se pueden plasmar en documentos. Es así como ha quedado esta organización de los llamados géneros literarios. Entre géneros, el género épico, el género lírico y el género dramático. Ustedes también tienen ahí su cuadrito con respecto a este tema de los géneros. Bien, esa es la definición. Entonces, hay que tener en cuenta que todas las cosas, en el caso de literatura, hay corrientes, hay escuelas, hay autores. Vamos a mencionar estos de los géneros, ¿no? Y cada género tiene una razón de ser, ¿no? Género épico, que es el primer género que se va a dar a conocer a través de la palabra oral, ¿no? Y lo vamos a ver a continuación. A ver, hasta ahí, espero que todo esté claro y vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Entonces, sabemos que hay 3 géneros. Ahora lo vamos nosotros a estudiar por cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a ir escuchando algunas obras y ustedes también preguntar si conocen algunas obras, ¿no? Y cómo este género se ha ido extendiendo, ¿ya? Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con el género épico, ¿no? Género épico. Este género
como se dice, es el género esencialmente narrativo. Se narra desde la palabra oral hasta la palabra escrita. Ha ido evolucionando, obviamente. Las primeras manifestaciones del género épico son a través de la palabra oral. ¿Aló? Y por ahí había un micro encendido. Ya lo apagó. Ya. Nace de la palabra oral, les decía, el género épico, tanto de su parte oral como la parte escrita. Bien, este género épico es un género bastante objetivo, porque permite narrar, ¿no? Permite narrar a través de la observación. Narra aquellos sucesos, acontecimientos propios de la época. Y en esa narración, ¿qué utiliza? La descripción de los lugares, los objetos, de las personas, de los personajes que han ido evolucionando de épocas antiguas hasta la actualidad. Por ejemplo, si nos vamos y retomamos la edad antigua, ¿no? Entonces, en la edad antigua, nosotros vamos a encontrar a personajes no comunes como en la actualidad. Vamos a encontrar a héroes, a dioses, a semidioses, ¿no? Entonces, este género va a narrar los acontecimientos de estos personajes, de este grupo de personajes que pertenecen a la edad antigua, porque son los pueblos iban formando, ¿no? Y la creencia de muchos dioses, así como los griegos. Y en este caso, dentro de ese género épico, dentro de la edad antigua, vamos a encontrar nosotros las llamadas especies, obras que van a pertenecer a esas épocas, como por ejemplo Ilíada y Odisea, que vendrían a ser las grandes epopeyas. Una epopeya es una especie del género épico, pero que pertenecen a la edad antigua, donde se van a narrar, ¿no? Y acontecimientos de héroes, dioses y semidioses, que tiene que ver con la formación de los pueblos. Y ahí entra Ilíada y Odisea. Entonces, la Ilíada y Odisea de Homero pertenecen al género épico, ¿no? En la edad antigua. Bien, ahora este género épico va a ir evolucionando. Va evolucionando, ¿por qué? Porque una vez que aparece la escritura, pues ya se va a plasmar en documentos y el género va evolucionando de acuerdo a las épocas. Estamos en la edad antigua, seguimos en el género épico. Bien, aparte de la Ilíada Odisea, por ejemplo, en la literatura romana, nosotros tenemos la obra La Eneida también, que pertenece al género épico, porque es justamente parte de esta edad antigua. Luego el género épico va a seguir evolucionando y va a llegar a la Edad Media. Ya en la Edad Media, ¿no? Obviamente, después de todos los conflictos bélicos que había en los diferentes pueblos, ¿no? En la Edad Media aparecen los cantares de gesta, que pertenecen al género épico y su función es narrar. Pero como ya estamos en la Edad Media, ya no hay dios y ya no hay semidios. Aquí hay los grandes caballeros andantes. Y vamos a encontrar 3 cantares de gesta, que no son los únicos, porque muchos se perdieron, porque todo era oral, hasta que no aparece la escritura, ¿no? Pero los más importantes van a ser 3. ¿A quién recuerda, jóvenes, cuáles son esos 3 cantares de gesta importantes donde se habla de los grandes caballeros andantes? Uno de ellos es en España, ¿no? En España, donde va a haber un caballero que va a defender ¿no? su honor y su palabra, y por ello va a luchar contra, ¿no? Contra los sabres para devolver. Muy bien, Piero, el mío sí, el cantar del mío sí. Muy bien, Abigail. Muy bien, Angeli, el cantar, ese es clásico, eso no nos podemos olvidar. El que estudia literatura, muy bien, y ahí el cantar de Roldán, muy bien, ¿no? Eso es lo que uno tiene que recordar, porque lo vamos a mencionar más adelante, pero ya luego lo estudiaremos, ¿no? El cantar del mío sí es en España, ¿no? Acá vamos a ver a los caballeros, Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Que hace y defiende, ¿no? A su patria y sobre todo el amor a su familia, ¿no? Porque él era inocente, lo habían calumniado, ¿no? Y él demuestra, ¿no? Al rey de Alfonso VI su palabra, su honor, su dignidad. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Me parece muy bien es participando. Jesús me dice ahora el cantar de los nibelungos. Más adelante me había dicho Piero Roldán. Es cierto, el segundo cantar es el cantar de Roldán en Francia, donde Roldán ayuda a Carlomagno, ¿no? Y lucha y muere por él, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el cantar de los nibelungos en Alemania, ¿no? Son los 3 cantares más importantes que pertenecen al género épico, a la especie cantar de gesta. Como les digo, esos son los 3 clásicos más importantes. Han habido muchos más,
pero que van a aparecer o muchos se van a perder o muchos incompletos porque recuerden que todo esto nace de la palabra oral. Cuando aparecen las lenguas vulgares, ahí se van a ir plasmando en las propias lenguas vulgares, como el castellano, el alemán, no el francés, el italiano, etc. Sigamos avanzando en la evolución, ¿no? Estamos avanzando en la Edad Media, luego viene la Edad ya moderna, ¿no? Obviamente aquí ya hay escritura. En este caso, en la Edad Moderna, ya aparecen, pues, ¿no? Los llamados poemas épicos. Muy bien, el cantar de Beowulf también es un cantar corto, pero es importante, ¿no? Para la época. Muy bien, Carla, también es un cantar gesta propio de la época. Bien. En la Edad Moderna encontramos nosotros, como les decía, los llamados poemas épicos. Aquí ya vamos a encontrar temas que están relacionados al contexto y sobre todo hay la presencia tanto religiosa como la presencia del hombre como el centro del conocimiento. Y vamos a encontrar a los grandes héroes nacionales, ¿no? Y acá uno de los ejemplos de la Edad Moderna podemos encontrar Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿sí? También es un poema épico importante, la Araucana de Alonso de Ercilla. Entonces, este género épico está evolucionando de acuerdo a las etapas, a los tiempos, ¿no? Y luego ya a partir de la Edad Moderna, para la Edad Contemporánea aparece lo que son las novelas, ¿no? Se dan a conocer los cuentos, las fábulas, ¿no? Y que las sociedades van a seguir, como se dice en este género, que ya no solamente va a ser llamado género épico, sino que ahora se llama género narrativo, y es lo que conocemos hoy en la actualidad. Porque si bien es cierto, el épico tiene las etapas, porque en esos tiempos era la formación de los pueblos, pero hoy en día nosotros le decimos ya género narrativo. ¿Qué es el mismo género? Épico narrativo, es lo mismo, sino que por los tiempos. Hoy en día decimos narrativo con la formación de las novelas, pues, ¿no? Cuando aparecen ya las novelas, ¿no? Conocemos lo que son los cuentos, las leyendas, las fábulas, que obviamente datan de otras épocas, pero que se van a ir conociendo cuando aparece la escritura y a lo largo, pues, ¿no? De los tiempos, ¿no? Que es lo que conocemos en la actualidad. Porque ustedes en su separata tienen, por ejemplo, La Peste de Alberto Camus, y La Peste es una novela que pertenece ya a la vanguardia, en el vanguardismo de la literatura contemporánea, ¿no? Y está dentro del género narrativo, que vendría a ser el épico, pero por los tiempos y ya la edad en literatura contemporánea se dice, pues, narrativo. El general en su laberinto de Gabriel García Márquez, ¿no? Literatura hispanoamericana, también. La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa y muchas obras más. Yo imagino que ustedes tendrán en mente muchas obras que están dentro del género narrativo. Características de narrar, ¿no? Los acontecimientos propios de cada uno de los tiempos. Muy bien, listo. Gracias por su participación, chicos. Muy bien, sigamos ahora. Entonces ya tienen claro este género épico. Pasamos al género lírico. El género lírico tiene una peculiaridad, ¿no? Es un género mucho más personal. Vamos a conocer aquí el mundo subjetivo, el mundo interior del autor. El género lírico se llamaba lírico porque en la literatura griega, los griegos cantaban este género, porque todo es cantado, usando un instrumento llamado lira, y de ahí viene lírico, ¿no? Porque el género lírico tiene un trasfondo musical, porque su presentación no es como el épico. En su presentación, el género lírico es lo que conocemos nosotros como los versos, los poemas, la poesía. Eso es lo que nosotros conocemos en el género lírico. Es muy distinto cuando uno habla ¿no? del gran Aquiles, del gran Ulises y narra sus acontecimientos. Aquí no, aquí me centro en el mundo interior, ¿no? Del autor. Expresa las emociones, los sentimientos. Y para ello se usa pues los versos que son oraciones cortas, ¿no? Y esos versos, acompañados de la lira, van teniendo un toque musical, ¿no? Porque eso es una característica del género lírico, la forma de cómo se va a ir plasmando, ¿no? El sentimiento. No sé si ustedes conocen a este gran autor español, muy enamorado del romanticismo español, llamado Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer decía, como estaba tan enamorado, él nos decía, por ejemplo, hoy el cielo y la tierra me sonríen, ¿no? Hoy la he visto y me he mirado. Hoy creo en Dios, ¿no? Así, rimas cortas que expresan su mundo interior, ¿no? Por una mirada a un mundo, por una sonrisa, ¿no?
el cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Así nos decía Becker, ¿no? A ver, un poema, unos versos de este gran autor peruano, claro, las golondrinas, volverán las oscuras golondrinas en sus nidos a colgar, y así, ¿no? Becker, las rimas. Ese es el género lírico, y que lo vamos a mencionar en el transcurso de todo el desarrollo de literatura, ¿no? Entonces, cuando uno dice género lírico, ya, poesía, definitivamente. A este gran poeta que dice Los heraldos negros, ¿no? Por ejemplo, de César Vallejo, ¿no? Una poesía muy conocida, ¿no? De este gran autor César Vallejo, Trilce de César Vallejo, ¿no? Vallejo decía, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los suyos se emposara en el alma, yo no sé, ¿no? Una poesía que muestra el sentimiento del poeta. Vallejo muy dolido, Vallejo muy sufriendo por los la problemática familiar, social de su entorno, pues nos dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? Entonces, así nos presenta. Después, otro autor también de repente conocido por ustedes, que pertenece a la literatura peruana y que se enamora de una jovencita llamada Silvia. A ver, ¿quién recuerda a este gran precursor del romanticismo peruano? A ver, nos dice, volverán, no, vuelve Palomita, vuelve a tu dulce nido, ¿no? Le dice, a ver, ¿cómo se llama ese gran autor de la literatura peruana? A ver, ¿quién recuerda? Mariano Melgar, muy bien, Piero Melgar, ¿no? Este gran autor de la literatura peruana en la época de la emancipación. Muy bien, ese es el género lírico. El género lírico también tiene formas dentro de las especies, es cómo se presenta. No todos los poemas van a ser iguales, ¿ah? No todos los poemas son iguales. En el caso del género lírico, nosotros vamos a encontrar algunas especies, como por ejemplo las llamadas églogas, ¿no? Poesías de campo, las llamadas elegías, que son las poesías más comunes, ¿no? Que hablan acerca pues del sentimiento, ya sea de dolor, angustia, de ser amado, de la familia, que es clásico. Por ejemplo, Mariano Melgar escribe elegías, ¿no? Porque es de acuerdo justamente a su temática, que es diferente a las poesías, las églogas de Garcilaso en el campo. También encontramos los signos, las canciones, las odas, muy bien, son formas del género lírico. Las odas son poesías de alabanza, ¿no? De reflexión. Los himnos, los himnos que de cada país pertenecen al género lírico y en su momento eran parte de la estética poética, ¿no? Cartas a un ángel este es Cartas a un ángel el autor peruano del romanticismo, Carlos Augusto Augusto Salaverry. Salaverry, muy bien. Acuérdate de mí, su poema más básico, ¿no? Ese está dentro del género lírico, romanticismo peruano. Se dice que Salaverry era el Becker de la literatura peruana porque le dedica a su amada, ¿no? Acuérdate de mí, cuando veas dos aves volando por el mundo, el cielo, acuérdate de mí, decía, ¿no? Esa es literatura. Muy bien, chicos, muy bien, ¿no? Entonces el género lírico también es amplio, ¿no? Pero de todas las formas que tiene, pues las que van a quedar y han prevalecido en el tiempo, y sobre todo de España, que es una de las literaturas bastante formales, estéticas, son las odas, las elegías, los signos, las églogas, las epigramas, etcétera, los romances, ¿no? Que se van a luego inclusive llegar hasta el Perú, ¿no? En algún momento en la época de la colonia. Muy bien, y para terminar, chicos, muy bien, así aporten, recuerden, ¿no? El género dramático, que es lo que vamos a ver a continuación, porque el género dramático surge en Grecia, donde vamos a nosotros ver aquí dos formas muy importantes. El género dramático se representa porque ahora ya los personajes van a hablar por sí, vas a ver tú las acciones directamente, las vas a observar. ¿A través de qué? Del diálogo. El género dramático tiene que ver con el género teatral, con el teatro, en otras palabras, ¿no? ¿En qué consiste este género? En representar a través del diálogo los movimientos de los personajes, las acciones, los sucesos, ya sean trágicos, dramáticos, comedias, ¿no? Porque hay tanto este género. Y vas a encontrar dos cosas muy importantes. La parte subjetiva, que es la parte personal que le pone el personaje a representar el papel, porque tiene que llorar, porque tiene que sufrir, porque tiene que reírse, porque tiene que estar feliz. Entonces tiene que poner lo suyo. Y la parte objetiva es que se va a relatar un hecho, un acontecimiento, ya sea una guerra, una boda, ya sea la muerte, la angustia, la vida de la familia, etc. Es un género bastante amplio que hasta la actualidad se da.
¿no? Es el teatro actual que nosotros tenemos, pero esto surge en Grecia a través de las tragedias, que vamos a ver luego a continuación, ¿no? Que es una de las primeras especies que se van a dar. Luego de la tragedia le va a seguir la comedia, luego aparece el drama y otras especies más que son las sátiras, sí está bien, las sátiras, las óperas, pero que muchas de estas especies luego van a ir a otras formas, como es la música, por ejemplo, ¿no? Y las especies más importantes son las tragedias, las comedias, el drama. Bien, ustedes tienen ahí el ejemplo, por ejemplo, la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca, ¿no? En el caso este es España, ¿no? Vamos a ver una literatura, una obra teatral donde vamos a ver mucha angustia y sufrimiento, ¿no? En este caso es un drama, Bodas de Sangre, no es una tragedia, ¿no? Porque no todos los personajes mueren. Entonces vamos a ver que en su evolución, el género dramático, ¿sí? Va a desarrollar esta acción teatral, esta unidad del teatro que ya los griegos nos fueron ordenando, ¿no? Y luego va a continuar hasta la actualidad. En su separata, ya para terminar, nosotros jóvenes, ustedes tienen muy bien la Orestiada de Esquilo, ¿no? La obra donde vamos a encontrar la muerte de Agamenón, Orestes y todo. Solo vamos a mencionar algo por ahí en el teatro. Ustedes tienen aquí a Esquilo, ¿no? Como Prometeo encadenado, Fuente Ovejuna, ¿no? Todos en una, Lope de Vega en España, a Manuel Ascenso Seguro con Ñacatita, con el Sargento Canuto, Bodas de Sangre y así, ¿no? Como el género teatral ha ido evolucionando a lo largo hasta la actualidad. Muy bien, jóvenes, gracias por su participación. Ustedes tienen ahí los ejemplos. Y ahora nos vamos a ir a las llamadas figuras literarias. Bien, las llamadas figuras literarias. Definitivamente, la literatura tiene que usar recursos que embellezcan a la palabra, porque si no se usan esos recursos, entonces ya no sería literatura, sería un lenguaje cotidiano, sería un lenguaje denotativo, un lenguaje habitual común. Entonces, ¿qué hacen los autores? Usan ese lenguaje cotidiano, usando palabras, embelleciendo las palabras para darle un estilo nuevo, y eso ya es arte, y eso no es tan fácil, ¿eh? No es tan sencillo. Si yo quiero decir que me gustan tus ojos, porque es un lenguaje común, me gustan tus ojos verdes o me gustan tus ojos negros, ¿qué hace la literatura? En vez de decir tus ojos me gustan, ¿no? Puedes decir me gustan tus dos estrellas que brillan cada mañana al mirarme. Entonces, ¿qué haces? Cambias una palabra por otra, juegas con las palabras para embellecer el enunciado, para no ser tan directo. Eso se llama lenguaje connotativo. Y definitivamente la literatura utiliza el lenguaje connotativo. Y en ese lenguaje connotativo de cambiar las palabras, hacer que las palabras digan lo que realmente no quieren decir, jugar con las palabras. Por ejemplo, ¿no? Exagerar también. Las exageraciones sí son partes de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, te llamé 1000 veces, ¿no? Y nunca me contestaste, ¿no? El teléfono. Entonces hoy en día, o te escribí 1000 mensajes y no me respondes, todavía te molestas, ¿no? Entonces esas exageraciones, ¿no? También entran en un juego en la literatura, porque permite que el autor exagere muchos enunciados de lo que se quiere decir, tanto en la poesía como también en la prosa. No solamente es para la poesía, es para todo producción literaria. Entonces esos son los recursos o las llamadas figuras literarias, ¿no? En su separata, jóvenes, a ustedes le plantean un grupo de figuras que son 6, ¿ya? 6 figuras literarias. Bien. Y estas no son las únicas, hay muchas más, ¿no? Estas son las 6 más básicas, las 6 que aparecen desde la obra Ilíada y Odisea, por ejemplo. De épocas antiguas existían estas figuras, ¿no? Y que ya en la edad moderna, sobre todo España, formaliza mucho estas figuras literarias y creando muchas más. En la época del barroco, la etapa del barroco de la literatura española, se crean muchas figuras literarias, muy complejas, difíciles hasta de interpretar, ¿no? Pero es justamente ¿por qué? Porque los autores quieren usar una literatura muy estética, pero no todos, pues. Los autores usaban las figuras más básicas como son las que están acá, y son las que te van a preguntar. En un examen de admisión te van a preguntar estas figuras, estas 6 que están aquí, porque no te preguntan más, porque son las más básicas, son las que vamos a mencionar a lo largo de todas las obras que vamos a ver, ¿ya? Entonces, no me van a decir, Miss, por ahí existe esto. Sí, sí hay, pero nosotros nos enfocamos a estas, que son las más básicas que un alumno de San Marcos tiene que saber, básicas, porque son parte de los textos literarios.
Claro, el del barroco es demasiado exagerado, ¿no? Se dice que Luis de Góngora y Argote, él solito, se creó 30 figuras literarias. Él solito, 30, ¿te imaginas? Yo a lo mucho conozco una de las que están acá, ¿qué me voy a crear una más? Imagínate que esa capacidad de cultura que tenía, pero, y él las utilizaba en sus poesías, pero era el único que entendía sus poesías, porque ándale una poesía de Góngora, o sea, que tienes, aparte de interpretarlas, tienes que conocer también parte de su contexto, de lo que qué es lo que nos quiso decir por cada verso. Bien complicado, ¿no? Entonces, como dice acá, el estilo fue muy recargado, muy recargado. Bien, vamos a ir ahora. Voy a ir por la figura, para mí creo que considero la más sencilla, que es el símil o comparación, y en función a esto van a venir las demás, ¿sí? Sino que ahí la han ordenado, ¿no? De acuerdo a eso. Bien, vamos a ir a la primera figura que ustedes la tienen en la parte final de su apartado, que es el símil o comparación. ¿En qué consiste esto? ¿No? El símil es una figura básica, y hasta que creo de la vida cotidiana, porque las personas andamos comparando siempre las cosas a las personas, es más, hasta en la casa, ¿no? Y muchas veces tú dices, no me compares con mi prima, no me compares con él, yo soy diferente, ¿no? Y eso es parte de. En la literatura se comparan dos elementos, dos términos, para embellecer, para dar esta belleza en lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, en esas comparaciones hay algo muy importante que se utiliza, que es el adverbio como, que es el adverbio de comparación, que tiene que estar ahí escrito, pero no es el único. Ahorita les voy a escribir por ahí los otros. Entonces, por ejemplo, acá dicen, unos cuerpos son como flores. Por ejemplo, ahí ya estás comparando el cuerpo con las flores. Algo nos está diciendo ahí el autor. Otros como puñales. Ah, imagínate, el cuerpo como un puñal. ¿Qué comparación? Otros como cintas de agua. Está comparando el cuerpo con la naturaleza, pero así como la naturaleza también compara, ¿no? Con los puñales, con la traición de repente. Pero ya hay comparación porque ya usó el como. El símil es eso, comparar. En su separato ustedes tienen, sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, Federico García Lorca. Bueno, Lorca siempre fue medio erótico, ¿no? Siempre en sus poesías, sobre todo en la parte del romancero gitano y esto, ¿no? Porque acá compara los muslos de una dama que se escapan como peces sorprendidos, ¿no? Y compara, porque aquí va a haber el contacto con la pareja, que está tocando el cuerpo, la belleza en la mujer, y lo compara con esos peces sorprendidos. Algo nos está diciendo, hay una comparación. Bien, en los otros ejemplos que ahí están en la diapositiva, tenemos, comen naranjas, cambian besos, como las olas cambian sus espumas, ¿no? Es decir, las acciones que hace una persona, ¿no? Los besos, la forma, lo que está haciendo, lo compara como las olas cambian sus espumas, porque las olas en el mar, o sea, no se quedan ahí, van cambiando constantemente. Entonces, a esa comparación se refiere. Y así, ¿no? Tus manos son suaves como el terciopelo, y esto es una comparación cotidiana, ¿no? La suavidad con el terciopelo. He dormido como un bebé, soy fuerte como un oso, mi amor es tan dulce como la miel, y ya cambia, ¿no? Porque yo digo, ah, mi amor, qué bonito te doy mi amor, pero si tú dices, mi amor es como la miel, ya, ¿qué haces, no? Haces despertar al lector, haces despertar a la otra persona, ah, hay un interés distinto. Las palabras suenan bonito cuando tú las dices bonito, pero si tú eres frío, dices, ah, ¿quieres ser mi enamorada? La chica, no, no quiero, te va a decir, porque pero en cambio, si tú utilizas palabras y las embelleces, obviamente, pues, ¿no? Eres tan linda y resaltas, ¿no? En esta mañana, ¿no? Tus ojos son como las estrellas que brillan esta noche del día y por eso yo quiero, ¿no? Y así comienza y entonces ya esto cambia, ¿no? Esas son las figuras literarias. Bien, ahora, hay otras formas de comparar y que se las voy a poner acá. Hemos dicho que es el cómo, pero también puede ser el tal como. Por acá se las estoy escribiendo para que los anoten. Puede ser el cual, porque justamente creo que una de las preguntas tienen esta, no dice cómo, pero por ahí van a encontrar entre estas comparaciones, puede ser tal como, puede ser cual, y esto va a depender del verso, ¿no? Porque no a todas las comparaciones tú puedes poner como, pero por ahí pueden haber algunas excepciones. Puedes usar el tal como, cual o el tal cual. Esas son las comparaciones o los términos que tú vas a encontrar para las comparaciones, ¿ya? Aquí te las estoy mandando para que tú las tengas en cuenta. Que comparaciones de sí es con cómo, definitivamente, pero por ahí, por cuestiones de redacción, puede ser tal como, puede ser cual o tal cual, no más, que son las básicas por ahí, ¿ya? Bien, continuamos.
al igual que, claro. Hay otras formas de comparar, ¿sí? Pero las más comunes son las que estamos diciendo. Y definitivamente, pues en los exámenes se van a poner las comparaciones más comunes, ¿no? Sí, si bien es cierto, hay otras formas de comparar usando otros términos, pero a veces el estudiante, la persona que va, si no ve el cómo, estas formas, cambia, ¿no? Y dice, ah, puede ver metáfora y comienza, ¿no? Entonces, por eso que no se les dificulta mucho, porque si no sería pues ya muy difícil de interpretar y ustedes recién están pues están preparándose, ustedes no van a estudiar literatura algunos, ¿no? Entonces, esto sería para la gente pues que estudia letras, conoce, ¿no? Sobre todo literatura. Pero es muy buena tu pregunta, hija. Listo, continuamos entonces. Vamos ahora, después del símil, ahora sí nos trasladamos a la metáfora, que es lo que siguiente figura. Ya. Bien, la metáfora, como dice aquí, es una forma de sustituir el sentido de una palabra, así como hace un rato yo cambié estrellas por ojos, ¿no? Para darle, como se dice, otro sentido, para darle una belleza distinta y no decir solamente ojos negros, sino decir estrellas brillantes o decir luciérnagas o decir, no sé, o sea, cambiar el sentido, ¿no? Esta metáfora usa una palabra, ¿no? Sustituye el término y alude a otra. Es una figura que definitivamente requiere interpretación, pues, ¿no? Porque tú tienes que interpretar, en vez de decir, por ejemplo, dientes, puedes decir perlas, ¿no? Y tú tienes que interpretar a qué se está refiriendo, ¿no? Dentro de los enunciados. Entonces, ahí ya requiere un poquito más de inferencia, de interpretación, en el caso de la metáfora. En el símil solamente comparas, pero acá ya interpretas. Aparentemente, dentro de esta metáfora, existe de manera, no, como se dice, no directa la comparación, pero no usa el cómo, y te vas a dar cuenta. Tenemos dos formas de metáfora, la A es a B, como la A en vez de B. Pero estas formas, sí, no te van a preguntar en el examen de emisión si A es a B o A en vez de B, no, solamente te van a preguntar metáfora. ¿Por qué se te ponen las dos formas? Para que tú te des cuenta que hay dos formas de que se presentan la metáfora, dos formas, ¿sí? Y tú las puedes encontrar. La primera A es a B, es la metáfora clásica donde tú vas a comparar dos elementos, ¿no? Pero ya no vas a usar ese cómo, sino vas a usar un verbo, en este caso un verbo copulativo, porque el es un verbo copulativo, conjugado obviamente. Dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, porque este verso viene de el poema Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, ¿no? Y ahí compara la vida con los ríos, porque también ustedes lo tienen ahí en la separata. Nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Y compara el río con la vida y el mar con la muerte. Y compara con, la vida con el río, ¿por qué? Porque de repente para el autor tiene esa similitud. ¿Cómo es la vida en las personas? ¿No? Es el camino desde que nace, va por ahí, no va en línea recta, se desvía. Recuerden que así es la vida de las personas, te puedes desviar, luego entras el camino y todos terminamos en el mar. Terminamos con la muerte. El río, ¿sí? El río comienza sus riachuelos, ¿no? Pequeñitos, se va haciendo un río más grande y al final termina en el mar. Entonces lo que está diciendo es que nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. A es a B. Pero no es el único ejemplo. Podemos decir, tú eres de acero. Y aquí estoy diciendo que tú eres de acero. En vez de decirle, tú eres fuerte, tú tienes fortaleza, tú eres de acero. Y te comparo, incluso es una comparación implícita, ¿no? Pero para eso usas el verbo, ¿no? Eres. Tus ojos son dos estrellas, como lo quise hace un rato, ¿no? Tus ojos son dos estrellas. Sabemos que no es cierto, pero estoy embelleciendo el enunciado. Y para eso estoy diciendo que son dos estrellas. Tus ojos eran río después de la lluvia. Tus ojos eran río. ¿Qué me está diciendo ahí? Que está llorando, ¿no? Está triste, ¿no? Entonces, ahí en vez de decir esa tristeza, pues lo dice de esa forma. Es como que yo digo, mi tiempo es oro, ¿no? ¿Podemos ir al pasear? No tengo tiempo, mi tiempo es oro, ¿no? Es porque tu tiempo es valioso, ¿no? Etcétera. O puede decir, este examen fue un regalo, pues no, ese regalo me sacaré 20, pues, ¿no? Al decir que el examen fue un regalo, es un regalo, ya estoy diciendo, sí, ya estoy diciendo, ¿no? Que fue fácil, pues en vez de decir que fue fácil, digo de esa forma, ¿no? Esa es la metáfora A es a B. Bien, preguntas, dudas. No, acá no se dice son como, podría ser, pero se dice más de preferencia se usa el verbo, porque ya cuando uso esto ya me complico en el enunciado y así no hay enunciados, definitivamente, o es son o es con, ¿no? Y ahí para evitar esas comparaciones lo que pasa
es que la metáfora A esa B se puede volver símil, pues. Se puede intercambiar agregando el cómo. O sea, eso es lo que te permite hacer este juego de palabras, ¿sí? Entonces, hay una implícitamente comparación, pero no se usa el cómo, se usa el verbo, ¿ya? Y me voy ahora a la metáfora A en vez de B. La metáfora A en vez de B se dice, la noche ha prendido sus claros diamantes. Y ahí está la imagen, por ejemplo. En vez de decir, han salido las estrellas, que yo diría de manera común, digo, la noche ha prendido sus claros diamantes porque tú me estás mirando día a día. Algo así, ¿no? Entonces ya cambia el enunciado. Entonces, en A esa B, lo que yo voy a buscar aquí es la palabra a qué se está haciendo referencia. Y cuando yo digo, ha prendido sus claros diamantes, las estrellas. Se hace referencia a la palabra estrellas. ¿Sí? Acá lo que yo tengo que ver es a qué se está haciendo referencia el enunciado. A en vez de B. Los algodones del cielo, por ejemplo, las nubes. Mira los algodones del cielo. En vez de decir, mira las nubes, entonces ya cambió el enunciado. Acá reemplaza en lugar A en lugar de B. Me pegó fuerte la noticia, por ejemplo. No es que la noticia te va a pegar, ¿no? Es el impacto que ha tenido esa noticia de la muerte de un familiar, por ejemplo, ¿no? A en lugar de B. Por ejemplo, me robó una sonrisa, ¿no? Me robó una sonrisa, quiere decir que me hizo sentir bien, pues, ¿no? No es que me va a robar la sonrisa, ¿no? Entonces son formas de decir en caso de la metáfora A en lugar de B. El tambor de tu pecho. ¿Al tambor de tu pecho a qué se refiere? A ver, ¿a qué se refiere el tambor de tu pecho, chicos? Si yo digo, a ver quién lo escribe. Si yo digo el tambor de tu pecho, ¿qué tenemos en el pecho? El corazón, pues, ¿no? El tambor de tu pecho, ¿no? Que junto al mío, muy bien, los latidos del corazón, ¿no? Entonces, en la literatura eso, hay que buscar. En esta metáfora, busco la interpretación. Algo me quiere decir el autor, ¿no? Te tengo bajo la lupa. ¿Qué te estoy diciendo? Si digo te tengo bajo la lupa, ¿te estoy qué? A ver, si digo te tengo bajo la lupa, ¿qué te estoy diciendo? Que te está vigilando, pues me está mirando, algo habrás hecho, pues muy bien, joven. Esa es la metáfora A, sustituye a B. Está que echa chispas mi mamá porque llegué tarde. Está que echa chispas. Tu mamá no se va a prender en el fuego. Está molesta, ¿no? Entonces uno dice las cosas y esto es creo que la metáfora que también usamos en la vida diaria, ¿no? De manera común. La literatura también lo utiliza. ¿Sí? Muy bien, que está molesta, está enojada y así, ¿no? Pueden haber muchas cosas. Bien, chicos, esa es la metáfora. Entonces, que quede claro que la metáfora A es a B. Voy a comparar implícitamente dos elementos, pero uso el verbo copulativo, ¿no? Puedo usar también parecer, que es un verbo copulativo, ¿ah? El son, el es, en este caso, son los verbos del verbo ser, que son verbos clásicos. Y A en vez de B, ¿ya? Listo, ahora nos vamos a las otras dos metáforas, perdón, a las otras dos figuras. En el caso de la anáfora, ¿no? La anáfora es una figura de repetición que hay entre de una o más palabras al inicio de los verbos, solo al inicio. Como acá dice temprano, temprano, solo al inicio. No puedo decir que haya metáfora al final porque es otro recurso o a la mitad. En este caso, solo al inicio de una o dos palabras. ¿Ya? Acá dice temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada. Por ejemplo, temprano, temprano, al repetir estos dos al inicio ya hay anáfora. Y este recurso de la anáfora es un recurso solamente de observación, porque acá no tienes que interpretar nada, buscar nada, solamente ver las palabras. Y ese es un recurso bastante común. Por ejemplo, acá tengo otro ejemplo de anáfora. Dice, no perdonó a la muerte enamorada, primer verso, sino que se ha corrido, ¿ya? El primer verso es, no perdonó a la muerte enamorada, no perdonó a la vida desatenta, no perdonó a la tierra ni a la nada. Entonces, cuando yo digo no perdonó y no perdonó, ya estoy diciendo ya. Acá se repite la primera y a la vez hasta la segunda. Con la segunda ya estoy más claro que es anáfora. Hoy la tierra, hoy llega, hoy la he visto. O sea, hoy, ya. Basta que haya dos, ya hay anáfora. El 3 solamente es para cerciorarse de que sí hay anáfora, pues, ¿no? En el caso de la prosa también, en prosa también podemos encontrar anáfora. Cuán expresivo es el hombre, cuán elevado su razón, cuán, y ahí continúa el texto. ¿Ya? Entonces, cuán, en un solo enunciado, en una sola oración, ya hay anáfora.
Es un recurso que se va a presentar en ambos, en tanto en la prosa como en el verso. Bien. Siguiente. Ahora nos vamos al epíteto. Ya, esto del epíteto lo vamos a ver ahorita en Ilíada y Odisea. Ya, antes que me gane la hora, que siempre estoy mirando los tiempos, si no me gana y no termino de hablar. Bien, el epíteto. Ya, el epíteto es una característica o de una cualidad que le das al sustantivo. ¿No? Le das sustantivo ¿para qué? Para embellecer el enunciado. ¿No? Por ejemplo, acá Odiseo, sabemos que es el héroe en la guerra de Troya, sabemos que es el protagonista de la obra Odisea. Odiseo se le dice, se le cataloga como ser astuto, porque realmente era astuto, era hábil. Por eso logró, pues, todos sus objetivos, ¿no? Al final va a llegar a Ítaca y a recuperar a su familia, ¿no? Obviamente apoyado por los dioses, ¿no? Entonces, él era astuto, ¿no? Entonces, eso es una característica, una cualidad propia en él, que a veces no es necesario decirlo, porque si yo digo Odiseo, ya sé que es astuto, pero la literatura, ¿qué hace? La utiliza justamente para embellecer el enunciado, para decir, ¿no?, que realmente era astuto. Por ejemplo, yo digo el encendido fuego. Yo sé que el fuego es encendido, o sea, es candente, es caliente, todo lo que tú quieras, pero ya cuando uno en la literatura lo utiliza, se va a llamar epíteto, ¿no? ¿Por qué? Porque está repitiendo esa característica propia, que ya se sabe, ¿no? En el lenguaje denotativo, en el lenguaje cotidiano, yo no puedo decir el encendido fuego, solamente digo el fuego, porque si no haría una redundancia. Es como que yo diga, he tenido una herida y me está saliendo sangre roja. Entonces te voy a decir, no, no se dice sangre roja, se dice sangre nomás, porque ya sabemos que la sangre es roja. O sea, es evidente que no vas a repetir el adjetivo rojo, roja, ¿no? Pero la literatura sí lo acepta. Y si la literatura lo acepta es porque estás dentro de los recursos estilísticos llamados epíteto. Era la diosa de los niveos brazos, la diosa de los blancos brazos, porque era hermosa y sus brazos eran así. Entonces resaltas una característica de lo que ya se sabe, ¿no? ¿Para qué? Para embellecer el enunciado. Solo por eso como recurso estilístico. En Ilíada y Odisea, jóvenes, está cargada de epítetos. Por eso que el epíteto viene desde esas épocas, porque siempre se resalta lo que se dice de sus héroes, ¿no? En este caso los personajes, los que van a relacionarse en las obras. Era la diosa de los nuevos brazos, el blanco lirio y la colorida rosa. Sabemos que el lirio es blanco y que la rosa es colorida porque tienen diversos colores. La noche oscura, ¿no? O sea, se dice solamente noche, pero oscura porque resalto. Quiero saber qué pasó ahí. Risueña Afrodita. Afrodita era una de las diosas del Olimpo y ustedes deben saber ello, ¿no? Siempre andaba con una sonrisa porque esa era su característica. Afrodita nunca andó triste, ni llorando, ni por ahí. Afrodita siempre andaba feliz porque esa era su característica, de sonrisa de oreja a oreja. Todo se reía, porque así era su característica, ser risueña, ser alegre. Bien, joven, entonces ahí hemos avanzado con dos recursos más que son sencillos de reconocer, uno de repetición y uno de características propias, ¿no? El hielo frío, por ejemplo, muy bien, ¿no? Características que se repiten, pero en el lenguaje obviamente cotidiano, pues no, eso no es aceptado, pero en la literatura sí. Bien, y terminamos con estas dos más que están por aquí, que son el hipérbato y la hipérbole. Vamos a la hipérbole, ¿ya? Que es la más práctica para poder explicar. La hipérbole es la exageración. Así como hace un rato yo dije, te llamé 1000 veces y no me contestaste, ¿no? Y me suele pasar, ¿no? Porque a veces yo le llamo a mi hija 10 veces y no me contesta, ¿no? Y yo le exagero, le digo, te llamé 100. Y estoy exagerando. La exageración es parte cotidiana de las personas. ¿Qué hace el autor? ¿Qué hace la literatura? Hace lo mismo. Exagera ¿para qué? Para dar ese énfasis, esa emoción al enunciado que quiere decir. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad, nos dice, por ejemplo, que Remedios la Bella, uno de sus personajes, va a ascender al cielo, ¿no? Y lo que está haciendo él es ver, pues su personaje de verdad, pues se va al cielo y le despiden, chao, ¿no? Como si fuera la Virgen María. Y eso es una exageración, pero es parte del llamado realismo mágico. Pero para hacer eso tiene que exagerar, pues. Exagera, ¿no? Y está usando en la prosa, como le digo, estas figuras no solo se usan en el verso, también se usan en la prosa. No hay extensión más grande que mi herida. Imagínate, tienes un puntito y dices, no hay extensión más grande que mi herida. Ya quieres que te lleven de emergencia, ¿no? Entonces estás exagerando, pues, ¿no? Y hay situaciones que suelen pasar. La literatura también exagera para resaltar el enunciado. Vamos a otros ejemplos en la siguiente.
O más dura que el mármol las mis quejas. O más dura que el mármol. Esto viene de las églogas de Garcilaso. Más dura que el mármol no pueden haber, porque el mármol es el elemento más duro que hay en la tierra. Pero más duro que el mármol es porque está exagerando, porque la chica no le hace caso, la pastora no quiere saber nada de él. Más helada que la nieve, por ahí tú me habías puesto también, ¿no? Esta característica. Más helada que la nieve, ya no puede haber, ¿no? Porque la nieve es lo más helado que hay. Hace un siglo que no te veía. O sea, ¿la has visto ayer, hace 2 días? Hace un siglo que no te veía. Es una exageración, ¿no? Con mi llorar las piedras se enternecen. Con mi llorar las piedras también se enternecen. Sufren igual que yo, las piedras ahí a mi lado, ¿no? Exageraciones. Esa es la hipérbole. Bien. Ya, todavía no he explicado, recién te voy a explicar. Bien, ahorita te voy a explicar el hipérbato. Voy a dejar el último, porque justamente esta figura del hipérbato es una figura de construcción. De construcción. Todos los enunciados tienen un orden en la gramática tradicional. ¿Y cuál es el orden? Los alumnos de la pre estudian literatura. Comienzo con los sujetos, con la acción que es el verbo y termino con los complementos. Ese es el orden de la gramática tradicional, ¿no? Porque yo no puedo decirlo de manera desordenada porque no voy a entender el enunciado. Entonces, ¿el hipérbato en qué consiste? Consiste en la alteración de ese orden lógico y habitual de las palabras en oración. O sea, rompo ese orden. ¿Y por qué lo voy a romper el orden? Porque si no rompo ese orden en la literatura, entonces ya no sería, como se dice, literatura, simplemente es un lenguaje tradicional. Entonces lo que hace la literatura justamente es romper el orden, cambiando la posición para que darle musicalidad, belleza al enunciado. Por ejemplo, aquí dice, este es un verso de las rimas de Becker. Del salón, en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Entonces, ¿qué ha hecho aquí el autor? Ha jugado con las palabras, ha desordenado, ha cambiado para darle esa belleza. O sea, no está comenzando con el arpa, porque el arpa aquí es el sujeto, ¿no? Acá debe decir, el arpa veíase cubierta de polvo, silenciosa en ese salón, ¿no? Entonces, justamente ha roto ese orden lógico. Y así es la literatura. Usualmente trabaja el hiperbatón de manera constante, porque si no, todo sería lineal, pues todo sería tradicional y no habría arte, ¿no? Ese es en este ejemplo, pero vamos a ver acá otros ejemplos, ¿ya? Aquí. Por ejemplo, lo de rojo es como se presenta en los textos, ya sea en la poesía o en la prosa. Por ejemplo, en el cristal de tu divina mano, de amor bebí el dulcísimo veneno. Así dicen, en el cristal. Y sabemos que el en es una preposición, ¿no? Y con un en nunca empiezo yo una oración. Yo comienzo con un la, con un el, que son determinantes. Eso es parte gramática, ¿no? Entonces, ahí no, yo me doy cuenta ya. Entonces, si yo esto lo ordeno y busco un sentido, puedo comenzar de muchas formas. Puedo decir, el dulcísimo veneno bebí en el cristal de tu divina mano, de amor. O también puedo decir, bebí el dulcísimo veneno en el cristal de tu divina mano de amor. O sea, hay formas, ¿no? Entonces, lo que está aquí es la forma de repente tradicional, como se debe decir, pero aquí la literatura ha hecho esto para darle esa musicalidad, esa belleza a su expresión. Siguiente, marchitará la rosa el viento helado. Comenzó por el verbo. Y si yo lo paso esto, el viento helado marchitará la rosa. Ahí está ordenado como sujeto, predicado y sus elementos. Pero aquí se dice porque hay más musicalidad al momento de utilizar el recurso. Y esto es algo común, ¿eh? Dime. Te En ese escucho. enunciado de marchitará la rosa, el viento helado, también presenta lo que es el epíteto, ¿no? Viento helado. Claro, dentro de ella. Claro, claro. Es cierto. A veces puede pasar, o sea, a veces hoy estamos analizando un recurso, pero dentro del recurso pueden haber otros, sí. Por eso cuando ustedes analicen en las preguntas, siempre tienes que leer minuciosamente cada verso. Podrán ser 3 versos, pero cada verso tiene cada paleta que tú te vas dando cuenta, de acuerdo a lo que te van a preguntar, ¿sí? Muy bien, porque es parte de lo que estás estudiando. Muy bien. Y hay otro ejemplo del poema del Miosí que dice, con Minaya llegan a Valencia doña Jimena y sus hijas. Ese con también es una preposición, ¿no? Y usualmente las preposiciones en las oraciones van al final. Entonces ahí no te das cuenta. Si yo cambio esto, digo, doña Jimena y sus hijas llegan a Valencia con Minaya. Eso sería una oración tradicional, pero lo que hacen aquí es justamente romper ese orden lógico para darle esa belleza al enunciado en lo que se quiere decir.
igual se entiende, esto no cambia, pero esta es parte ya de la literatura. Ese es el hipérbato, que es un recurso pues usado de manera constante, ¿no? Así como dice, volverán las oscuras golondrinas, ¿no? Por ejemplo, empezó con el verbo, volverán. Entonces aquí tienes que, las golondrinas volverán, ¿no? Ahí está, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Entonces, cuando tú analices los versos vas a tener que reconocer este recurso. Bien, jóvenes, continuamos, ya hemos hecho el símil y nos vamos a la literatura antigua. Hasta ahí, muy bien, ahora sí, porque recién le había explicado. Ustedes vayan desarrollando, ustedes por aquí en su separata tienen justamente de esta primera parte. La pregunta 1 tiene que ver con géneros, la pregunta 2 tiene que ver justamente con este recurso que estamos mencionando, los últimos, con figuras literarias, y la pregunta 3. Las 3 primeras preguntas, chicos, tienen que ver con lo que acabo de explicar. Entonces, vayan de ahí desarrollando, ¿no? Por ejemplo, creo que la 1 es fácil. A ver quién me manda la respuesta de la 1. En la 2, mientras vamos descansando, dice, en los siguientes versos de las églogas 3 de Garcilaso, ¿qué figura se ha empleado? Y dice, y en este triste valle, donde agora me entristezco y me canso en el reposo, estuve ya contento y descansando. Hay metáfora, hay hipérbato, hay anáfora, hay hipérbole, hay símil. Entonces tú tienes que ir analizando, buscando. Siempre cada alternativa la tienes que analizar. ¿Hay receso? ¿Sí? Ya, entonces, si hay receso, ¿de cuánto tiempo es el receso, chicos? No me había percatado de ello. Voy a preguntar al tutor porque como es recién la primera clase. Ya, entonces si hay receso, vayan a de 15 minutos. Tanto. Ya, entonces si hay receso, vayan haciendo esto y yo regreso, los espero aquí para continuar la clase. ¿Ya? Ahí te verifico, vayan a tomar su agüita, que también lo voy a hacer yo. Y si hay receso, a buena hora. Ya, chicos, entonces, hasta las 15, ya. Entonces, a las 15 regresamos ya para terminar, porque mira, ahí me he juntado, tengo que avanzar, pero así. Ya, vayan haciendo las 3 preguntitas, ¿ah? Listo, chicos, vayan a su receso, ahí los espero.